Suscríbete a la Panterita. Universidad Americana, 30 años. Esto recién empieza. Inscripciones abiertas, llamando al asterisco 8263. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Ya viene el comandante. Vos sos el creador del comandante, de Elegante acá en Paraguay. No. Sí. Arturo con Gustavito. ¿Ya escuchaste vos nuestro de Burana, Máximo? No todavía. Todavía. Ya hicieron un remix. Muy bien. No, pero no le llama... No, vos venís. Yo lo que me tengo que ir con el equipo acá. Porque ponete un poco el auricular, ya se está yendo el avión. El millennial está con su teléfono, ¿será? Olvídate. No. A ver. Diría Pancho López. A ver. A ver. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa de todo el Paraguay. Gustavito en la consola, el consultor sentimental, el conductor número uno, más no hay. ¡Muy bien! ¡Olvídate! ¡Brillante! ¿Quién canta eso, Arturo? Es el nombre Arturo, es el número uno, es el nombre Arturo. Ese canta de Nicanisa. Gustavito el pionero de los autos de WhatsApp, los demás son pura copia, no traten de imitar. Si tienes algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. Fantástico. Mirá, sensacional. Arturo, Olvídate. fantástico. Brillante. Agradecido. Impecable, ¿eh? Me quedé sorprendido. Mirá vos, Yo quiero escuchar todo el tema. Sí, pasamos un poco, Arturo. Hay que ese. escuchar mi vehículo. La próxima que me vaya a bolichar y no suene, Esa bola, perdón, nos vamos a enojar. No, esa, disculpa. ¿Por qué? Esa bola Yo creo que la próxima vez que en enero, cuando venga Hasta cumbia Elegante. hace bien, Arturo. Elegante, puede hacer una versión. Ese no es mío el tema. Hasta la cumbia te sale bien, Arturo, impresionante. Ya se viene el líder monumental. Ya se viene Arturo Máximo Rubín. ¿Qué? Me están diciendo que termine porque está por despegar el avión. Bueno, listo. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país.
Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va, Diego Villalba? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Bueno, le dije a Diego que venía para despedirse de los compañeros, le dije que se siente en el estudio, que comparta con nosotros, porque después de bastante tiempo se va en busca de nuevos horizontes, como se dice, y lo mejor para él, buen chico. Los Villalas son buenos. Y Víctor está sentado, Diego está acá, así que Diego, lo mejor para vos. Denis se va a los Estados Unidos, Diego Villalba. Sí, señor. 6 años. ¿Qué? 6 años después toca decir adiós y agradecer por la oportunidad de trabajar en tan prestigiosa organización y en su nombre también el equipo deportivo número 1 del país. Gracias, Diego. ¿Y te va? ¿Qué edad tenés, Diego? 25. 25 tienes. Está bien, está correcto, Excelente, ¿verdad? está correcto, Arturo. Y se va seguro de lo que quiere y puede. Y eso es muy importante, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es lo que más te deparó la vida futbolísticamente, Diego? ¿Hay cosas que te sorprendieron, que no te sorprendieron en el tema periodístico? Sí, siempre sorprenden algunas cuestiones, pero se disfruta cada experiencia y cada anécdota que uno va guardando a lo largo de las coberturas, ¿no? Sí, señor, con mucha pasión. Sí, siempre. Como debe ser. Si no hay pasión es muy difícil que pueda alcanzar la meta. Te ruborizás cuando no sale, te alegrás cuando sale, así nomás. Sí. Si no sentís esa sensación de ida y de vuelta es muy difícil. En esta profesión, digo, ¿verdad? Donde no pregunto por una cuestión privada de Diego, pero quien nos dice que vaya para una cosa y después en los Estados Unidos vea la oportunidad de hacer periodismo deportivo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que se puede dar. ¿O vos querés decir algo de tu hermano Víctor? No, mejor no. ¿Por qué? No, nada. ¿Estás emocionado? Sí. Claro. ¿Se entiende? Complicado. Así es. Bueno, Diego, lo mejor para vos, Diego. Muchas Está gracias. el miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles. Muchísimas gracias. Lo mejor. Diego Villalba. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 600-9509. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puyupé Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que se cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovechando los nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal. En promospechugón.com, Pechugón, a todos les gusta. Bueno, vamos a hablar del campeonato, de lo que dejó la fecha, se define el domingo, al mediodía, en las reuniones virtuales. Sí, 12:30, virtual. Para saber que Guaraní en su cancha. Guaraní en su cancha. Para llamarle a Juan Alberto Javier Acosta ya ahora de entrada. No se mueve allí. Y más ahora con la situación de estar abajo en la tabla, más adentro que nunca diría por allí. Ese en cuanto a la localidad. Por donde se Sí. Hay que, no sé si a cero le da 100 entradas es mucho. Ver ahí, porque en principio pasa 600 personas, o sea, Sí, el 50%. hasta 300 lugares podría podría albergar esa tribuna visitante. Le va a 100, si le da. Ver el número de entradas. Sí, Guaraní no necesita la recaudación. Necesita el título significa $3 millones. ¿En serio? Sí. ¿Qué le va haciendo 200 si no suma ni resta? Si llega el título, son $3 millones. Más cuando el año pasado Pase a esta altura directa. se le escapa también el título Sí. ante... Sería la segunda vez consecutiva. Olimpia. que le Ante pasa lo Olimpia mismo. perdió el título el año pasado a esta altura y después ahora ante Cerro. ¿Por ayer qué mano a perdió mano. tanto tiempo Olimpia el título? En la final perdió en penales. Que ya. Partido que ganaba 2-0 al entretiempo del partido. 2-0, después se le fue en los penales. Tienen que organizar muy bien ese partido por la seguridad. Claro. Tienen que organizar muy bien tema de seguridad. El tema de la venta de la entrada, Sí. cómo se va a dar. Partido caliente. Los famosos anillos de control. Sí o para que sí, no el haya hincha de Cerro va a querer comprar las preferencias porque una vez que se habilite eso, cómo controlar. Sector de galerías no digo, pero preferencia, por ejemplo, ¿verdad? Porque siempre se puede comprar de forma online o en los shopping donde se venden las entradas, allí puede algún hincha de Cerro comprar la preferencia. Cerro con la camiseta, hacer una preferencia. No, y por eso, ¿cómo va a hacer eso? Por eso, ¿cómo va a hacer eso? Porque si es masiva igualmente la venta de entrada para la zona de Cerro, al final puede que Cerro termine copando preferencia también. O sea, es un detalle no menor
cómo se va a organizar ese detalle. Sí, queríamos hablar con Javier Acosta de Guaraní y Juan Alberto Acosta, se enojaron por el árbitro otra vez, tema arbitraje. Sí, por el arbitraje principalmente en la olla, no en el partido que afectaba a Guaraní, sino lo que sucedió en la olla. ¿Por el penal? Por el penal. Que... ¿Vos qué dijiste? ¿Fue penal? Yo lo que observé, sí, anoche, porque en el vivo... Sí, para mí penal. ¿Cuál fue la jugada de la mano? Si fue adentro o fuera. Ah, para mí fue fuera. Fuera. ¿Para vos? Sí. Penal. Para mí adentro, milimétrico para adentro. ¿Y yo que dije que fue penal? Sí, Sí. No dijiste nada, Arturo. ¿El otro sí? El otro sí dijiste, el de... Sí, la roja a Fernando Fernández sí, y el penal... La explicativa que ayer nos dio Federico Ríos es donde termina el contacto de la mano. Pero al final me llama un oyente, al final del programa, me llama un oyente y no deja de tener razón. Me dijo, con ese criterio, yo puedo agarrar la pelota un día con la mano en el medio campo y me voy al área y termino y voy a decir, ¿dónde termina la mano? Cuidado con ese detalle, me decía. Pero es interpretativo. Una cosa es cuando hay el jalón de camiseta o la sujeción, que sí es donde termina, pero el tema de la mano... Pero niño, nadie de la PF ni el Isondo sale a aclarar en principio, y decir cosas. Hoy va a salir el video. Ahí está, mira. Hoy sale el video. Son jugadas muy puntuales, sí. muy difíciles, donde tienen que salir a aclararlo. Deberían. El VAR tiene que ser. Pero hace rato que no. Hoy, en principio, los lunes o los martes salen el video. Probablemente hoy. Puede que hoy esta tarde. Ya terminó toda la fecha. Normalmente esta tarde. Para mí, milimétricamente, la porción final de la pelota está sobre la raya. raya. Ahí está la jugada. Sí. ¿Y esta es la que voy a decir? Sí, milimétricamente no se puede cobrar. No, pero... O si no se va a cobrar cualquier cosa. No, pero que el árbitro ahí en el vivo vio... penal le va a si ver, la pelota está sobre la raya, por más mínimo que sea el porcentaje, es dentro del área. No sé. Y el otro para mí también fue penal, Arturo, el de Libertad, el que vos dijiste, sí. Porque ayer estaba 50 y 50. Ahora ¿por qué cambiaste? Me reclama, porque estaba nublado nomás, no le presté atención, vi bien la jugada y realmente el jugador abrió la mano. ¿Penal? Y sí, directo al gol le va. Bueno, algunos miembros de la Fundación Azulgrana que quiere poner pantalla gigante en la nueva olla, tipo Racing de la época de Merlo en la Argentina, en Cerro. Sí. Sí. Es una buena alternativa para que la gente vaya a la olla y no haya disturbios en los alrededores de Boca, sí. Sí, porque ahí juntar a todos los cerristas sería lo ideal. Tío, ¿por qué el VAR no marcó la línea? Dice Emilio, mi sobrino, Emilio García. ¿Qué quiere decir eso? No, pasa que el trazado de línea se hace para los offside. Esta jugada es diferente. O sea, estamos más acostumbrados al offside, ahí tener el trazado de línea. Aquí era mirar y buscar el punto. Pero el árbitro estaba sé que sancionó. Sí, el árbitro no dudó. No dudó. Para él fue penal la primera instancia. Y después se mantuvo en su decisión porque al llamarlo el VAR se nota que le sugieren... No, pero se nota que se mantiene, está convencido de lo que hace. Hay otros que están influenciados por el VAR. Este no está influenciado por el VAR. Este se mantuvo. Digo, no, yo ya sancioné y con lo que ustedes me están diciendo le digo al VAR, voy a ratificar lo que pienso. Porque no le convencía. ¿Qué tal, Federico? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para Denis, para Víctor, para Jorge, Gustavito y todo el equipo. No, que estuvimos hablando ayer y... ¿Cuál es la pregunta? Un detalle, Federico, cuando terminaba el programa me llamaba un oyente y me decía el tema de la sujeción. Allí se entiende el tema de donde finaliza el contacto, pero con el tema de la mano me dio un ejemplo y me hizo pensar, es una cosa... Decías ayer donde termina igualmente la mano, pero allí me hizo dudar y me dijo, ¿y qué pasa si yo quiero fuera del área, agarro y tomo una pelota con la mano y meto en el área? Y es donde termina, me dijo la jugada. Me dio ese ejemplo y me dejó pensando. Te doy otro, Jorge. ¿Qué pasa si el arquero toma el balón dentro de su área y sale con el mismo fuera? Allí es lo segundo. ¿Perdón? Ahí es lo segundo, falta. Claro, porque él sigue teniendo, él está habilitado a tener el balón en la mano dentro del área. Cuando sale del mismo ya no está habilitado. Entonces, empezó dentro del área, terminó fuera del área. Se sanciona fuera del área. No es donde inicia. Claro, no es donde inicia, es donde termina, donde concluye todas las faltas. ¿Y para Federico fue penal la tía esa de la mano? Sí. Sí. No tenemos una imagen buena por eso. Hablo en función a la ubicación del cuerpo del jugador que puedo ver en la imagen que en Isla de División ayer en el fútbol a lo grande. Hemos podido... Sí. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. ¿O no se ve bien?
Pasa que ayer explicaba Federico el ángulo de la cámara y la Pero ahí se ve perspectiva. bien, acá se ve bien. Sí, la imagen se ve bien, pero al momento de congelar allí... Trae la imagen. Y bueno, Federico, seguiremos charlando, Federico. Chao, Federico. Chao, Arturo. Saludos a todos. Gracias. Sí, pero deberían marcar esa línea si estaba afuera sobre la raya. La mano ahí de darle el VAR es el que tiene que intervenir, como dice Daniel, para aplicarlo. Es decir, no es aplicarlo, la interpretación del VAR. Sí. Pero ¿para qué va a ser VAR si no se anula? Sí, yo quiero escuchar el audio para Pero saber ¿para qué qué? le dijo Juan López, ¿Y qué porque él se mantuvo Sí, firme. pero no sé si esas cosas se ponen, pues. Y antes se ponía. sí, en línea. Antes se ponía. Ahora se describe. Ahora ustedes hay ven una la descripción. jugada, como otra la manera, ahora guaraní, varias cosas para discutir acá. Pero vamos a coincidir, Arturo, que el arbitraje a todos los equipos le perjudica. A todos. En algún momento dado. O sea, es malo el arbitraje paraguayo. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que es malo o son algunos malos? El 80% son malos. Sí. El 80% sí. Pocos se Sí, salvan. entonces... Yo Esa es la salvo realidad. a un par en este momento. Y creo que el árbitro de la definición va a ser Juliadosa, que para mí es ¿De el cuál? ¿De mejor. Domingo? Y de Cerro Guaraní. Debería ser él. ¿Y por qué no repite Julia Dosa el miércoles y el domingo? Podría ser también. Sí. Veo como una buena alternativa. El del domingo para mí es mucho más importante. ¿eh? No, pero los dos pueden los dos dirigir, pueden sí, estar- porque son torneos paralelos y están- no y no involucran... son los mismos No sé si está protagonistas. apto físicamente, como le dijo el entrenador. ¿Qué es lo que le pasa a Denis Caniza hoy? ¿Qué es lo que lo ocurre? Ese es el árbitro, ¿verdad? Sí. Está excedido de Sí, peso. por lo ganó, sí, está excedido. No sé si va a aguantar 2 partidos. ¿Qué no ha aguantado el partido? Y porque está excedido de En peso, un dijo fin de un semana entrenador. llegó a ¿quién? dirigir Pero, sábado no sé. intermedia. Al lunes pasar las primera. pruebas no. está bien. Creo que es su estereotipo, su formato físico. Pero hasta aquí el que viene pitando mejor últimamente. Sí, dirigió los dos últimos Sí. clásicos, los partidos más Sacó bien los partidos. trascendentes. No tuvo mayores inconvenientes en esos juegos. Y vamos a ver que hoy tiene la programación, la juegan en cancha de Guaraní. Sí. Guaraní no le va a entrar a Cerro. No le va a dar. No le va a dar. Cierto es lo que dice el niño, ¿qué pasa preferencia? Te va a plataforma, hincha de seguro, te va. Pero ni Guaraní no se va a lucrar Guaraní. Lucrar en el buen sentido de la palabra porque venda 100 o 200 preferencias. Guaraní juega por el título y juega por los 3 millones de dólares. Ese es un partido de 3 millones de dólares. ¿O no es 3 millones de dólares? Es el partido. Y a Cerro más, si Cerro Porteño llegase a ganar, juega la Supercopa La Supercopa. Así es. contra el campeón de la Copa Paraguay. Podría haber otro clásico. En Sí. su primera edición de esa Supercopa. Entonces no es fácil el tema de qué va a pasar. Se juega mucho dentro de lo que se viene el fin de semana. Dice, pero no va a estar en Nueva York, Diego, ¿verdad? No. No, porque se pone Carlos Gaona en Nueva York a disposición Fútbol a lo Grande de Nueva York para Diego Villalba. Pero va a Muchas estar en gracias. Colorado. Sí, en Colorado. Sí. Está bien lo que te dice, te está respondiendo. Estará en Colorado, ¿verdad? Así es. Bueno, ya volvemos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, tus locales, Casa Central, Eusebella Casi, Herreitos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981, 543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. El Mega Farmi llega a Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumerías y más. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Dice Emma, mi sobrino, tío, el VAR claramente llama para anular. Para eso le llama. Sí. Claro. Eso no entramos a discutir, ¿eh? Para la anulación, que observe de vuelta. Porque, Sí, pero cuando te llama el VAR, decirle, fíjate, pues, Claro, si por- te mantenés, no te mantenés. Porque si ellos estaban de acuerdo que Dejaba fue pasar, adentro, claro. dejaba pasar y no había revisión. Pero el VAR le sugiere que no hay penal. Y el árbitro se mantiene. Ya volvemos. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Nuevamente Carlos Gaona Vázquez, muchísimas gracias en Nueva York. Dice para los compañeros de fútbol, por tu gesto valoramos muchísimo, Carlos Gaona en Nueva York. Muchísimas gracias. Tiene que ver con la de Estados Unidos, de Diego Villalba. Gracias, Carlos. El tema de cancha guaraní, eso va a ser un hervidero. Sí. Eso va a ser un hervidero. La temperatura va a ser de 45 grados. Se tiene que jugar a la tarde, no a la noche. El partido tendría que arrancar a las 18, no entrada a la noche. A las 18 se juega el título y $3 millones. No es poca cosa. No es poca cosa. Lenny Caniza, no sé por qué se jugó tanto. A mí me preocupa la seguridad. Y ya vamos. Antes, durante y después del partido. Se va a tomar la medida y como Cerro va a estar en su campo con la pantalla gigante, van a tirar ahí a la barra. Esa es una muy buena idea. Ahí se van a quedar. Sí, ojalá. No, es que ahí se van a quedar. Sí, mejor. Que va a ayudar bastante. Ese árbitro del partido de Cerro nunca hizo caso al VAR en muchos partidos anteriores. Siempre se mantiene con lo que cobre y no fue penal. ¿Qué es eso? Espera un ratito. Vámonos un ratito. Pone tu WhatsApp ahí. ¿Qué número WhatsApp ahí? Habilitamos el 0982-666611. 0982. WhatsApp. ¿Qué número? 0982-666611. ¿Por qué si vos pensás distinto a lo que yo puedo pensar, alguien va a ser el sano y el otro el enfermo? Moraleja, no que se entiende, ¿verdad lo que estoy diciendo? Claro, y porque uno ya es vendido y otro no se no, puede no, equivocar. no, tratan de el VAR y el árbitro. Pero así no me... Vendido, que está todo arreglado. No. No se puede llegar a equivocar uno. Él vio la mano pero, en la línea. ¿Es penal? El VAR ve una cosa y el árbitro otra cosa. Pero es lo que no se entiende. Roldán de Colombia fue el primero y es el árbitro 1 de Colombia. En un partido Copa América o eliminatoria, ¿cuál fue? Le llaman a Roldán y él se mantiene. ¿Qué partido fue? El colombiano. Copa América puede ser. Fue el primero. Cuando vino el VAR, él vio. Le digo, no. Le digo, colombiano, yo voy a estar acá quemando. Porque en definitiva, el principal es el campo. Sí, él es el que termina tomando la decisión. Ayer estuvo muy pesado el niño Jorge con Juan López. Sí. Yo creo que el niño le pegó muy duro. Él se viene pegando solo últimamente. Te voy a pedir un favor. Pegando solo. Y hay uno que lo viene salvando siempre y es Elizondo. No entiendo hasta aquí cómo lo sigue designando. Fuera del penal. Lo saco del penal. Es su formato de arbitraje. Espera, mi querido sobrino Emma. Yo no estoy hablando de Roldán con el de ayer. No hablo de eso. Yo no hablo de eso, hablo en el criterio del árbitro. No sé si se entiende. Sí. Yo no estoy diciendo que Roldán es uno de Colombia. Es cierto lo que dice, que tienen distinta jerarquía. El problema es la vista. El problema es la vista de lo que vos ves. Y entonces vamos a mostrar un tema delicadísimo. Porque el hincha de Guaraní no vio la patada de Fernando Fernández. Y yo sé que es accidental. Yo no digo que Fernando la Fiera le va a dar uno porque quiere. No. Yo no estoy diciendo eso. Y no le sacaron la amarilla. Y ahora el jugador está en el hospital. Tiene todo esto roto. Sí, fractura. Fractura del pómulo que va hacia el cerebro. Tiene todo roto. De la frente y para arriba. Por adentro, por la mandíbula. Estuve averiguando lo que es el informe. ¿En qué consiste? Entonces, ¿en qué estamos? Conténtenme ustedes. Porque si nos ponemos todo el fanatismo encima, estamos todos hechos mierda entonces. Es que los árbitros no le perjudican a un solo equipo. Le perjudican a todos los equipos. Sí. O sea, no es solamente el perjudicado de Guaraní o Cerro. Bueno, Emma dice de Guaraní, dice que tenía que ser expulsado Fernando Fernández, siendo ulinero. Claro. Siendo de Guaraní. Hace 4 partidos Cerro recibió un penal. ¿Cuántos partidos seguidos? Ante Nacional, pero fue penal. ¿Después? Antes de eso, Claudio Aquino. Sí. Ante Sol llegó a tener un penal. Hay que ver eso, pero Cesarito puede colaborar con nosotros, Cesarito. Pero el anterior me parece que fue indiscutible. Creo que todos coincidimos que ante Nacional fue penal. Pero ¿y ahora qué es lo que se está discutiendo? Si está en la raya en penal, ¿qué es lo que vamos a discutir?
Y sí, para mí sí, pero lo que pasa es que otras personas ven No, que otra el persona contacto ve lo fue que quiere. afuera. Si la pelota está dentro del área, te gusta o no te gusta, la raya es penal. Pero milimétricamente, dijo. Pero No, está sobre la raya. Muñez, llamarle lo que quiera. Pero no hay, el VAR no puso la raya, o sea, no tenemos tanta... ¿Y este vio qué? No es tanto. Pero eso, fíjate por favor, yo quiero que me responda con sinceridad. Si vos llegás a ver, te voy a mandar. Por favor. He visto. No quiero que vea bien nomás. Verá. Quiero que vea bien. Yo no le voy a hacer imponer cosas que... Tranquilo. Si cree, verá. Este envía el amigo del niño, Oscar Ullón. Sí, saludos para Oscar. Envía esta. Porque así nomás es la vida. Vos vas a tomar de mi caricia y vas a decir, no me convence. Claro que cada uno es dueño de sus propias opiniones. ¿Verdad? Pero Guaraní, ¿por qué puteo? Por lo que pasó en ese partido. Sí, por lo que pasó en La Olla. Lo que pasó en La Olla. Ellos consideran que no era penal. Sí. ¿Y por qué no se preocupó Guaraní de jugar mejor? Niño. Y de acertar el arco. En el segundo tiempo fue una máquina de errar goles. Espínola sacó por lo menos 3 situaciones claritas y se despertó tarde en el partido. El primer tiempo flojo lo de Guaraní ante Guaireña. Mucho mejor en los primeros minutos. Guaireña generó situaciones, 1 o 2 tiros al largo en el primer tiempo nada más. Escuchá, niño. Hola, buen día a todos acá por esta acción. El VAR, clarito la mano fue fuera del área, 30 centímetros por ahí, una vergüenza. ¿Sabes lo que es 30 centímetros fuera del área? No, por favor. 30 centímetros es esto. Mira. Sí. No, vos no me vayas a hacer que esto, acá 30 centímetros. Sí. No me venga Gustavito, mira bien, esto es 30 centímetros. Mira, esto. Y él dice, ¿qué te arreglo hoy? No, ahora sí los oyentes pueden con una regla medir, para no imaginarse. Vos sos un atrevido, ¿qué decís? Y ahora sí los oyentes ya con una regla. Yo te pedí tu participación. No. Yo pensé que iba a pasar la tanda. Soy atrevidito, ¿eh? No, ahora pasamos. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala BMyFlores. Si alguien quiere salir con el debido respeto de opinión, técnicamente hablando, va a ser muy difícil cuando se pierde la objetividad, ¿verdad? Difícil. ¿Difícil? Sí. Vamos a darle la chance, vamos a ir viendo. ¿A quién? A los oyentes. No, porque están hablando una de Patiño de Cerro. De una jugada. Sí. Dicen algunos comentarios, penal fue y listo, dejen de llorar. Hasta un referee profesional ya dijo que fue penal. Y aparte paró una jugada de gol. ¿Para qué hay VAR si el árbitro cobra lo que quiere? Dice otro comentario. No, ese que el error terrible fue con haber parado la de gol de Morales. Sí, es una vergüenza realmente, Arturo. No puede para un árbitro profesional de esa manera interrumpir, porque era una jugada clarísima de gol. No quiero imaginarme si de repente lo hubieran empatado el 12 de octubre. No, y algo más, ese gol, esa pelota como pelea, es una pelota que cae, se pone de pie, ahí muestra mucho coraje al jugador, ¿verdad? Porque otro jugador se puede tirar aparatosamente y produce el tiro libre. Él se puso de pie y es mérito de Robert Morales. Él se podía caer como caen los otros, se da 100.000 vueltas porque lo tocaron y él se levanta y sigue. Es mucho mérito del chico. Sí. Y no es la primera vez que demuestra este tipo de actitud a la hora de disputar una pelota. Recuerdo varias situaciones donde lo tocan de atrás, igual él quiere seguir. Y ayer me parece que el árbitro se apura o quiso adivinar la jugada, más o menos ya restándole chances a Morales, y en realidad él se repuso y tenía la posibilidad de hacer el pase, lo que fue un gran error porque entraba solo Enzo Jiménez. Dar la jugada. Sí, porque tenía que esperar 5 segundos más y se iba a dar cuenta que había una posibilidad de continuar la jugada. Y encima era una jugada altamente peligrosa para el Cerro. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresa a dimo.com.py, entérate más en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Toda la siesta así, no habla de que Guaraní vos tuviste. Los problemas de Guaraní, ¿cuáles son? Los problemas de Cerro, ¿cuáles son? Digamos que son fuerzas parejas de errores hoy, Hoy no, ninguno de los dos te va a decir que está bien, Un poco mejor trabajado Cerro. De falta de generación de fútbol a lo largo del partido le costó el primer tiempo la complicación propia de no tener un lateral. Tuvo que improvisar con Rodi Ferreira por izquierda, jugó Juan Franco por derecha, no pesó lo de Juan Franco. Igual Rodi en el segundo tiempo tuvo un par de situaciones allí, pero ahí volviendo a un punto anterior de semanas atrás cuando hablamos. Guaraní tiene lo justo, tiene 11 y nada más, o sea, 11, 12 máximo ahí con lo justo. 1 o 2 se le cae a Guaraní y ya no tiene. ¿Y por qué no jugó mi hijado Marcelito González? Por lo menos llamó la atención, porque entró Marín, otros cambios y no entró él, y eso también molestó un poco a algunos fanáticos de Guaraní, pero siempre bajo el resultado siempre está la situación de por qué no entró tal o cual. Pero pero Marcelito venía siendo titular, ¿qué te pasa, niño? Y al perderse 2 partidos creo que eso le hizo perder terreno, la continuidad de los 2 partidos. Y ahora ya no tiene mucho más juguero como para ¿Querés que te diga? Tiene que ser titular Marcelito contra Cerro. Guaraní tiene que ganar ese partido. Puede perder 5-0, 4-0. El empate no le sirve. Sí, tiene que ganar. No tiene otra. Me va a decir, sí, va a especular hasta los 30, 35. ¿Y si Cerro le hace un gol? No, ahí ya no hay caso. Y bueno, no, tiene que salir a jugar como jugaba en la primera rueda. Si sale a jugarse en los primeros minutos. Los 2 equipos no saben especular. Cerro no sabe especular, Cerro va a salir a jugar y Guaraní. Pero ¿qué dijo Chiqui Arce? Contra los resultadistas. Salir a jugar. Aquí no es cuestión de ganar de cualquier manera, dijo Chiqui. Pocas veces los técnicos se manifiestan de esta manera. Y sí. Dijo Chiqui Arce, Denis. Escuché, sí. Es decir, convencido de lo que quiere. Ahí está en la conferencia de prensa. No es como que dijo, no es cuestión de... Sí, de ganar como sea, porque dio a entender que eso es peligroso para un tramo de partido, y ayer casi le pasó eso, porque Cerro buscó ganar como sea y sobre el final estuvo a punto de empatar ese octubre. Queda una pregunta, Marcelito González juega a la derecha, ¿verdad? Sí. ¿Y se va a proyectar mucho Pío Daniel Rivas? No. Marcelito no le va a dejar por velocidad. El Piro es muy jugador técnicamente. Sí. Lo que digo es por velocidad, en el ida y vuelta, le va a complicar. Porque Marcelo es veloz, es rápido y agresivo, ni te atrevido. Entonces, me parece que esa es la historia de este partido. Y seguramente va a jugar, Arturo. Tiene que jugar. ¿Cómo se para llama que el lo puso equipo de ayer? Guaraní ¿Cuándo tenía que ganar? Esté mucho mejor para este partido que es muy importante. El último que tiene Guaraní Pero Sarabia Perón dijo en la conferencia, quiero ver la jugada. ¿De qué era? Del penal, que todavía no pudo evaluar bien ayer. Ya lo ha visto Pedrito. ¿Cómo te va, Pedrito? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para vos y tus demás compañeros. Pedrito Sarabia, ¿cómo andás, Pedro? Bien. ¿De qué estás arrepentido el partido contra Cerro? ¿De qué te arrepentís? Una manera de... De nada, Arturo. De nada, por el hecho de que yo creo que más allá del resultado hicimos un gran partido ante un gran rival, ante un gran entrenador, un gran plantel, y bueno, lastimosamente no pudimos llegar a la igualdad, que era lo importante por la necesidad de sumar, por el hecho de que queremos nuevamente de participar en un campeonato internacional. Pero vos ya estabas hablando ayer de la jugada del penal de Cerro, para Cerro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué impresión te causa hoy? Lo que manifesté era que no estaba mirando bien y bueno, a través de siempre del programa que manejamos los entrenadores, uno puede adelantar, frenar, ver el momento donde pasó la mano en este caso y bueno, lastimosamente uno quiere creer que la mano fue afuera. Y hoy sí te pregunto, ¿para vos la mano fue afuera? Realmente lo que más me pregunto yo, y toda duda que puede disipar, tendría que haber trazado la línea, ¿verdad? No sé si corresponde o no,
pero si hubieran trazado la línea yo creo que iba a ser de gran ayuda. ¿Vos no estás convencido que estuvo correcto el árbitro? Y realmente él desde el lugar donde él está, yo creo que no va a visitar primero dónde está parado el jugador si tocó la mano, ¿verdad? Él Pero él estuvo sanciona. convencido Perdón, Pedro, y él el árbitro sanciona sanciona el penal y el VAR le dice vení, ve. Claro. El VAR es como diciéndole, fíjate bien dónde estaba la mano y él se mantiene. Y a veces decimos, Arturo, ¿para qué entonces poner el VAR? Y bueno, si va a tomar la decisión, yo creo que la autoridad máxima es el árbitro y le doy su derecha. Él cobró y se mantuvo, ¿verdad? Pero yo creo que a lo que más uno cuestiona es por qué no hicieron el trazado. Para salir de la duda, ¿verdad? Lo que uno quiere siempre es que las cosas vayan bien y que nuestro fútbol vaya creciendo, ¿verdad? Y el trazado no es solamente para los ahí, compañero. Y es una duda que ahora me planteo yo te ponga porque... un círculo y te ponga la mano donde está, te haga una gráfica, como se hace en la televisión, te mira el brazo extendido, ¿verdad? Particularmente en jugadas de este tipo nunca vi que se haya trazado línea, solamente para offside. Solamente para offside, pero eso estamos diciendo. Y ya, bueno, ya. Pues, está bien, Pedro, está bien. ¿Y cómo anda vos? ¿Cómo anda tu equipo? Contanos. Bien, Arturo. Sabemos que hicimos un gran partido a nivel de rendimiento, no así de resultado. Y tenemos una final, Arturo. Tenemos una final. No sabemos qué día se va a jugar, si se va a jugar el sábado, domingo, y una necesidad por ganar y seguir latente con esa esperanza de entrar a una competencia internacional. Ahora se va a hacer la programación este mediodía, tiene que ser en simultáneo porque Bagreña 12 de octubre es el tema. Sí. Partidos importantes, en el caso de Luque, en el caso de Guaireña, porque sabemos que también Luqueño sumando y pueda bajar la promoción también tiene esa posibilidad de entrar a una Copa Sudamericana. Bueno, partidos difíciles para ambos equipos, o sea, en este caso para tres, porque Sudamérica ya está salvado y ya tiene asegurada su inclusión en una Copa. ¿Quién cree que gana la Copa Paraguay? ¿Solo Olimpia? Y realmente ambos equipos están bien, más allá que Olimpia haya perdido, el equipo Sudamérica está por buen camino, ha levantado su nivel, pero las finales son finales y bueno, la capacidad siempre de los jugadores hacen la diferencia. Bueno, Perito, seguiremos charlando a esperar la programación. ¿Vos querés jugar en tu cancha? Sí, lógicamente nosotros siempre nos sentimos bien en nuestra cancha y hemos realizado grandes partidos. Entonces, Dios mediante, ojalá podamos contar con ser de local. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Pedro Sarabia, técnico del 12. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Claro, no va a patear contra su propio interés, ¿verdad? César Benítez. César Benítez fue el que tocó la mano. César Benítez. ¿Dónde estaba antes él? Jugó en Cerro, jugó en Olimpia. Pero él, para mí que yo no era lateral. Jugó de lateral, jugó de central, lateral izquierdo, volante por derecha en su momento en Cerro. ¿Dónde jugó más César? Es central. Para mí que es lateral. Lateral. Sí, lateral. Por eso le pregunté. Yo sí, me acuerdo en aquella Libertadores. Lateral izquierdo. Sí, jugó mucho de lateral izquierdo César. Lateral izquierdo en aquella Libertadores que Cerro llega a la semifinal con una estrada de técnico. Está Jorge Salinas. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cmo andamos? Bueno, contanos, Jorge, lo que pasó. ¿Cómo te sentís vos? Y ahora un poco mejor, Arturo. Ya amanecí mucho mejor hoy. La cara un poco inflamada, pero dentro de todo el susto que tenía, no pasó a mayores también. Bueno, vos sabés todo lo que generó la pierna levantada. Yo sé que lo hizo sin ninguna intención, pero extendió la pierna y recibiste el impacto. ¿Qué dice el diagnóstico médico, Jorge? Sí, claro, no, uno nunca tiene la intención de lastimar a un compañero de fútbol, ¿no? Pero
creo que se levantó un poco de más la pierna y el impacto fue muy fuerte para mí también. ¿Qué Y sentiste? el informe médico, en total tengo tres fracturas, ¿no? Pero creo lo que me dijo el especialista de facial que ya consulté hoy, que con dos placas seguramente ya me van a solucionar, y el otro tratar de estirar con un ganchito que fue lo que tuvo Pablo, más o menos me comentaron también, Pablo da Silva. Y seguramente que la otra semana, una vez que baje más la hinchazón, ya voy a entrar en cirugía, ¿no? Bueno, vas a entrar en cirugía, estamos con Jorge Salinas. ¿Vos creías que esto podría ser peor, no? Sí, la verdad que sí, porque después cuando salí y quería entrar de vuelta, me mareé un poco y ahí sí me asusté, ya pedí el cambio. Bueno, ¿y te llamó Fernando Fernández? No, todavía, pero así como te digo, pero yo no creo que tenga la intención de lastimar, nadie tiene la intención de lastimar, y por ese lado tranquilo también. No, totalmente, yo no digo que lo haya dicho como un gesto, saber cómo estaba, solamente eso. Sí, no, se ve que también él se preocupó, también yo vi la repetición nada más y estaba en todo momento ahí también al lado, ¿no? Y bueno, Jorge, ¿cuánto tiempo fuera entonces vas a quedar? Y lo que me dijo ya el doctor, que si la otra semana entro en cirugía, que seguramente para la pretemporada ya esté de vuelta. Solamente un mes me dijeron. Un mes. ¿Alguna pregunta más para Jorge? O lo deseo de una feliz recuperación. Feliz recuperación y mucha fuerza, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Jorge Salinas. Un mes vuelve. Sí, en un mes. Tiene que pasar por cirugía y es un caso similar al de Paulo da Silva. Después probablemente use la máscara protectora. Sí, señor. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como AsismedPY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigio. Bueno, ¿dónde nos quedamos, niño? En la situación de Salinas, que no deja de ser polémica igualmente. Porque así como Guaraní se queja, y por lo menos en redes que la gente también se quejó bastante, es analizable la acción allí. Involuntario no, pero le termina sacando pero el partido extendió innecesariamente la pierna y lo golpeó. Yo no digo que haya sido intencional. Se puede haber revisado la imagen también. Quiso buscar la pelota y el otro le metió la cabeza y así quedó. El famoso sin querer queriendo. No. No, pero sí es para echarlo, claro. Por eso no le mostró la amarilla, porque entendió el árbitro que no tuvo ninguna intención. Sí, exactamente. Para la interpretación del árbitro, él extiende la pierna no para dañarle al adversario. Como dice el Chapulín, sin querer queriendo. ¿Cómo, Angelito? Como dice el Chapulín, sin querer queriendo. ¿Cómo está atento, Angelito? Está en todas aquel Ortiz. Siempre atento, sí. Está en recuperación, pobre Ángel. También, cierto, tengo que hablar con él. Se fracturó el tobillo. El tobillo. Sí, vamos a ver cuánto tiempo está fuera también de la cancha. Pues viene jugando todavía a Liga Aragüeña. Además, cuando se le golpean en el tobillo, le ponen ese platino. Él tiene un platino en la pierna y tiene la cicatriz. Y después le agarró un médico, le dijo: vení para acá, vos vas a tener problemas para pegarle a la pelota. Y comenzó a enseñarle otra. Es Maradona. ¿Ustedes sabían? ¿Y que tuvo hepatitis? Tampoco. ¿Viste lo de la Juventus, lo que está pasando ahora? No. Terrible, piden descenso de categoría. Aún ya perdió. Problemas fiscales, factura falsa, y están pidiendo descenso de categoría y que le saquen los títulos obtenidos. Buscan por ley la Juventus de Italia, que ya tuvo un problema. Sí, descendió hasta la última categoría en su momento. Y ahora en Italia le están haciendo un cuestionamiento terrible, la famosa Juve. ¿Encontraron ya? Estoy aquí abriendo esto. Olé tiene, te estaba leyendo hoy. Sí, la Fiscalía de Turín allanó la sede del club en el marco de la investigación por fraude fiscal y emisión de facturas falsas en la compra-venta de jugadores. Este lunes la Asociación de Consumidores Italiana pidió que se sancione a la Juventus con el descenso de categoría, que se le revoquen los títulos conquistados en el caso de que se confirmen las acusaciones.
Si se confirman las acusaciones, el club bianconero deberá descender y se le deberán revocar los últimos títulos. Se falseó la lícita competencia entre clubes de la Serie A italiana. Terrible, ¿eh? Fuerte, fuerte. Y ahí no estaba Paolo Rossi, el 9, que después la milita para la Copa del Mundo, que fue sancionado 2 años. Él tuvo una historia muy fuerte en Italia. Y después cuando no tenía 9 tuvieron que recurrir a él. Jugadorazo. Sí. Tuvieron que recurrir a él. ¿Por qué estamos hablando de eso? Por lo de Juventus, sí, Paolo Rossi jugó en Juventus entre el 73-75 y 81-85. 2 ciclos. Y dice José Solís, así mismo fue, dice José Solís. Bueno, ¿qué programa? Medio desordenadito programa hoy, ¿eh? Sí. Medio desordenado, ¿no? Por culpa del niño, ¿no? Por alta prolijidad, ¿verdad, niño? Sí, sí, sí. Un poco de todo. Un poco de todo. De la situación de la Juventus que está ahora con la complicación de los documentos, los papeles. 2 años para Paolo Rossi, después vuelve a la selección italiana, por necesidad. Y dice, tenemos que traerlo, y hace los 3 goles en la final. Rossi jugó con Esquilachi. Salvador Esquilachi. Sí, Salvador Esquilachi. Sí. Ese del 90, Paolo Rossi del 82. Perdón, ok. No son los mismos años. No son los mismos. No. El otro era que vos decís Salvador Esquilachi, el más amado de Italia. El 9. Sí, el 9. Ese le titulaban el más amado de Italia. El de Paolo fue en el Mundial del 82. Ok. Cuando 82, no fue campeón de Italia. Sí, campeón del Y bueno, Mundial. y Paolo Rossi fue la figura. A él lo dijeron que venga, y volvió tras el problema. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir la Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. César, ¿cómo te va, César? Hola, Arturo. ¿Cómo te va? César Benítez, ¿cuánto tiempo estuviste en Cerro? En primera división, 7 años. 7 años. Para sacarnos la duda, Sí. ¿vos jugaste un 90% en lateral izquierdo? Sí, así mismo. Denny Caniza, el récord, me hace seña de no. No sea caprichoso, Denny, por favor. Yo le vi toda la vida jugando de central Es lateral César. izquierdo de origen. ¿Dónde vos comenzaste a jugar, César? En primera división, lateral, sí. No, porque César... Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Le estamos diciendo a Denny Caniza. Y él no, que no. Te está diciendo César Benítez. ¿Estás entendiendo? Sí, sí. Por eso le dije 90%. Me acuerdo muy bien. Lateral izquierdo de Cerro. ¿Está convencido, César? Sí, sí, sí. No, Si él lo dice, No, porque nosotros mentimos con Víctor y con el muchacho. No tenía memoria entonces. No, lateral izquierdo, César. ¿Podés repetir la Denny Caniza? Recuerdo que más partidos jugué de lateral izquierdo que en otro puesto. Y es lo que le estamos... Yo me acuerdo, si vos me decís cómo lo ubico a César, lo ubico lateral izquierdo y vos, Víctor. Sí, jugó más de lateral, pero yo entiendo a Denis porque el tema del perfil es engañoso. Él no es zurdo, él jugó de lateral derecho, de central, pero jugó yo volante. que jugó lateral Claro, izquierdo. por eso, pero entiendo también por qué Denis se confunde. No, Denis se está confundido, ¿verdad, Denis? No, seguramente porque a mí me gustó más de central la vez que jugó. Me llamó más la atención. Listo, pero vos jugaste más lateral izquierdo, César. Sí, de lateral izquierdo. Bueno, listo. Es difícil esta mesa, César. La puta, César. César, contanos la mano para vos viendo la televisión. Y para mí fue afuera, ¿verdad? El impacto fue afuera. Vos viste bien, y para vos fue afuera la mano. Sí, el de que hubo impacto con mi mano no hay duda, pero viendo las imágenes fue afuera, ¿verdad? Por centímetros. Vos estás, es decir, como diciendo, no tendría por qué mentirlo tampoco, estás diciendo lo que vos ocurrió en campo que no te habrás percatado, pero sí mirando la televisión te diste cuenta, para vos que vos... Sí, como digo, ¿verdad? Yo en ese momento, en ningún momento yo le discutí que impactó por mi mano, en ningún momento yo le discutí si fue afuera o adentro. Lo que yo le dije a Juan López en ese momento fue que cuando se desvía la pelota en alguien, ¿verdad? Y se
se va por la mano, se analizaba, ¿verdad?, la posición de la mano. Solamente eso le discutí en ese momento. César, y lo que a ustedes les termina sorprendiendo es que aún con revisión VAR el juez se mantiene, porque bien decías, allí en cancha, a la velocidad de la jugada, como que no había discusión que era penal, pero después cuando se da el protocolo del VAR, ahí pensaron que finalmente era fuera y tal cosa no aconteció porque se mantuvo la decisión. Sí, es que en ese momento, ¿verdad?, nosotros creemos que por algo le llama al VAR, ¿verdad? Porque si bien ellos, yo creo que pueden trazar inclusive líneas y si bien en posición adelantada se toman, solamente en el VAR se toman las decisiones y le avisa al árbitro, ¿verdad? Y en este caso no, y si bien se le llama al árbitro, pero es el árbitro otra vez que toma la decisión, y viendo todo eso toma una decisión, me parece a mí equivocada otra vez, ¿verdad? Y eso es lo que da pena. ¿Y qué les dijo Juan López al momento de ratificarse en la sanción del penal cuando corre otra vez hacia el área? No, ninguna explicación. O sea, simplemente se mantuvo, no es que les dijo yo vi la pelota tantos centímetros adentro, encima de la raya, nada, directamente al penal y nada que reclamar. Claro, porque él antes de ir al VAR, él nos dice, ¿verdad?, que se va al VAR porque pues también según le estaban avisando que posiblemente era fuera. Bueno, César, seguiremos charlando, estamos hablando con Pedrito Sarabia, también referente a esto y lo demás, porque ustedes tienen partido de clasificación ahora y vamos a ver si juegan en su cancha, digo para Sudamericana. Sí, nosotros estamos pensando en nuestro campeonato, en realidad ahora ya lo que pasó ayer ya está, y vamos a pelear para clasificar la Sudamericana. Chao, César, gracias por tu tiempo. Gracias, César Benito, Bene Caniza, lateral izquierdo. Muy bien, sí. ¿Me acuerdo de César? Sí. 7 años. Sí, tuvo en 0-7 años. ¡César! Cesarito Rego no se produce todavía. Perdón. No entró Cesarito Rego y cosas raras. Sí, enseguida. El refere, bueno, tiene ojo biónico, no puede ver el VAR dentro del trazado de línea. ¿Qué es lo que dice Emilio? Explica un poco qué. Yo creo que está existiendo una confusión con el trazado de líneas, porque el trazado, insisto con esto, yo nunca vi para este tipo de jugadas, es solamente en para el mundo offside. yo no vi, siempre fue para offside. Es solamente para offside. Esa es la confusión, porque ahora César Benítez dijo lo mismo, Sarabia anteriormente, gente que escribe y pide el trazado de líneas, en realidad esa es una jugada de offside, porque se tiene que hacer el trazado para comparar la última parte del cuerpo más adelantada con el del defensor. Pero ese es el reclamo que estamos leyendo en este momento. Pero quieren los muchachos, y sí piden, pero no contempla, pues. Y no, insisto, yo particularmente no sería interesante realmente que haya trazado. ¿En qué partido internacional se vio una mano donde hace trazado de línea? No hay, no hay pobre. Lo que se hace es el zoom, el acercamiento de la cámara. Ese sí, pero no hay un trazado, que hagan un planteamiento, entonces al VAR nuevamente, por todo vamos a estar con la misma, pues cierto, indudablemente, como dice Denis también, lo mejor es ver el trazado. Ahí vos sabés si fue adentro o fuera, pero eso se hace con el offside, no jugadas como esta. ¿Qué va a hacer? Dice César Benítez, para mí fue fuera, dice. ¿Verdad? Sí. Aparte, en cuestión difícilmente llega lo opuesto también, con el respeto a César Benítez. Pero hay algunos que te confiesan. Sí. Uno de 100. Es difícil encontrar. Yo soy ingenuo. Soy ingenuo. Como que estaba con todo respeto. Pero el partido ya está puesto, el resultado. Sí, ya está puesto. No hay nada que hacer. Si vos me decís, si es que, pero ya está puesto el resultado. Y entonces, pero con ese criterio, de todas maneras, fue Cerro más que 12. Sí, en ese sentido sí. Más. Y también la inutilidad de Guaraní de no ganar a Guaireña, porque parecería que acá que uno está mirando mucho lo de Cerro y la forma que ganó, pero también a Guaraní le costó y no supo ganar. Es diferente. Una cosa era ganar a los dos y bueno, ahí saliste a quejar, pero ahora Guaraní no puede salir a quejarse porque no puede con Guaireña.
Guaireña antes ni a su equipo suplente le ganaba y ahora le empató a Guaraní. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que te pasa, Boni? Pero ¿Qué es lo que es verdad. No, ayer jugó bien o sea, Guaireña, el primer tiempo realmente. A todos y estaba abajo. Sigue dependiendo igual Guaraní en la situación de poder ganar la última fecha. Pero tiene que volver a ser el Guaraní que anteriormente fue. Mira que el primer tiempo de Cerro Porteño ayer tampoco defendió- le da mucha seguridad que vaya a ganar el partido. El primer tiempo, primer tiempo. Yo no vi el primer tiempo. Mira que No, Jan es que- fue es que- nuevamente muy... Jan sacó 3 de gol. 2 de gol. 2 de gol. Sí. 12 hizo un partido muy interesante ayer. Tuvo Sí. sobre el final la Ortigosa, el También. cabezazo. Y allí suman los dos porque Guaireña lo propio. Los dos hicieron lo suyo. Y sí, porque estaban jugando Dentro de- todavía claro, por eso cosas cum- importantes. el Pero acumulado ahora, de la Sudamericana. Este es un partido en donde vos tenés que saber, y Chiqui dice, no es que Chiqui tiene, bueno, igual que Jubero, los dos son dos técnicos estudiosos. A mí lo que me extraña es Marcelito González. Y no porque sea mi ahijado, ¿por qué no juega? ¿Cuándo perdió la titular y no volvió más? Después de ser expulsado ante Luqueño. Y puede ser esa la causa. Y 2 partidos no estuvo a disposición y ayer recién volvió. En el banco, sí. Ayer recién volvió. Pero Entraron entonces, Marín y a lo Segovia. mejor es el que puso la pierna fuerte Marcelo. Puso la pierna fuerte, por eso lo echaron. A Jubero el primero en decir no vaya más a volver a hacer esto, porque finalmente Marcelito perjudica al equipo. Cuando vos pones la pierna y pateas en contra, el técnico juicioso le va a decir, vos estás perjudicado. Así nomás. Si no, no hay otra razón de... Sí, hay una jugada que lo marcó en realidad Marcelo González en esta clausura. Que ¿Cuál es es? El mano a mano. el gol que falla ante Que falla Nacional. Hoy ante la Nacional. historia iba a ser diferente si ¿Cuál? convertía ese ¿Cuál? gol. Allí perdió crédito futbolístico. Era. ¿Cuál? ¿Y cuántas solito. veces Es que anotó? Guaraní no se puede dar el lujo de dejar Claro, fuera a un ¿y jugador cuántas como... veces No, pero yo no lo No estoy tiene culpando mucho del en el momento de plantel, o Guaraní, sea... sino está que hay bien. un recuerdo así fresco Claro, de sí. una situación que él desperdicia y en la siguiente jugada Nacional va y le empata. Y bueno, pero puede ocurrir eso. Claro. Más puede que el domingo, porque el domingo que le diría que se va a Ah, jugar quiero- puede ser el gran artífice y ¿sabe hace qué el gol del pasa? campeonato. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál fue el más grande goleador de Uruguay de todos los tiempos? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Marcelo? Todo bien, padrino. Todo bien, tranquilo, padrino. Me quedo. ¿Cuál fue el goleador, mayor goleador de todos los tiempos de Uruguay? Así calificado, catalogado. ¿Quién, Luis? No se me viene en mente Forlán, pero no sé si es el mayor goleador. Fernando Morena. ¿Sabe cuántas veces, cuántos goles hacía? 1. ¿Sabe cuántos traba? 4. Porque estaba. La cuestión es estar. Estaba. Palermo. ¿Cuántas veces en el área? ¿Y qué es lo que le decían a Palermo de todo? ¿Quién le dio el título a Boca ante el Real Madrid? Palermo. Y le pegaban con... Y Víctor dice aquel... Es el hincha que puede decir lo que quiera. Yo técnico, puede malograr. En la Boca del Lago te puede malograr. ¿Cuánto? Pero no va a perder la titularidad por eso. Yo no digo que Marcelito sea titular, pero que lo considere. Y si está, es porque buscó. Así nomás. Así es. Así es. ¿Y qué? Por una jugada. ¿Cuánto hay? ¿Por qué no le ponen? No le va a poner contra Cerro. Porque son una jugada. Por eso no le va a poner. Yo creo que no por eso, pero yo no creo que sea titular el ¿Otra ante vez? Cerro. Yo creo ¿Por que se qué? va a mantener Jubero con Y bueno, Contreras y pero Colmán. de No hecho, tiene un gran plantel para... de hecho, No tiene voy a de poner, hecho mucho. Como dijo Jorge, 12 jugadores. Ayer puso Chiquiarse, Boselli y Morales. Morales. Morales terminó en la punta derecha. ¿Y después? ¿Y después? ¿Cómo el tema? ¿Cómo se sabe? Esto es un partido de campeonato. Sí, sí, sí. Partido con ese criterio anda todo cagado. Mira si es que vos pifiás frente al arco. Mira si vos se le tira mal y después termina el campo de Guaraní ese gol y le van a culpar de no haber anotado. Ayer mismo el niño estaba diciendo Verdún. Verdún tuvo una antes de la salida de Servio y otro mano a mano en el Mira. 0-0 que le tapa muy bien. Yo no creo que por eso lo saquen. Y después Verdún marcó un gol. Fue una de las figuras. 2 figuras tuvo ayer Guaireña. En ataque Verdún y en el arco Espínola. Otro. El Pepe Cardoso. ¿Vos sabés cómo le puteaban a Pepe Cardoso? El raño en la boca del arco. Que no, Pepe, me cariño y mi respeto para vos. No me dejes mentir, Pepe. El delantero más cuestionado probablemente de la selección paraguaya fue el Pepe Cardoso. Le reventaban. Pero le reventaban. ¿Y después? Pero estamos hablando de reventar. Un día me confió a mí, me dijo, yo sé que a mí la hinchada no me quiere, me dijo, no aguantaba más, pero le mandaban a la mierda a Pepe Cardoso. ¿Y después? ¿Y cuánto goles? No marque con registro a la Gran China.
¿Y cómo está, amiga? Acá mismo, con Roque Santa Cruz. Y así vamos a encontrar muchos jugadores. Pero el que pelea, el que está, el que vale. Claro. ¿O no es cierto, Denis? Sí. ¿O me querés decir sí por decir nomás? No, coincido contigo en esta. Ah, en esta. En esta, entiendo. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Farmacias Catedral, llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta mañana en el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Desde qué no nos puede dar una mano, una colaboración especial en el caso de Claudio Aquino? ¿Cuántos penales tiene? Andrés Riquelme no está por ahí. ¿Cuántos penales? Porque el niño de Víctor no se acuerda. Yo soy desmemoriado. Y Denis tampoco se acuerda, porque el último penal, ayer Chan quiso penal, quiso tirar Chan, dijo Víctor. Sí, Jan fue hasta la mitad de la cancha para el penal y no, nadie le hizo caso. Después al tiro libre él ya va directo hasta la pelota. Y los compañeros como que abrieron los brazos, no, vos que haces acá, y le decían a Chiqui Arce, y Chiqui ya resignado le dejó patear. A mí me parece que no era un momento para que el arquero ejecute. Y quedó demostrado en el tiro libre. Salvo que el arquero sea Chilaver, ¿verdad? Pero Jan... Si vos, ¿quién es el capitán de Cerro? Patiño. Si vos sos capitán, te pregunto a vos con mucho respeto, para sacarle la responsabilidad, no digo líder, digo capitán. Líder es una cosa, capitán es otra cosa. Y a veces la dualidad sería interesante. Soy capitán y soy líder. No hay problema. No le puedes llamar Patiño. Patiño capitán. Patiño el capitán. No le puedes decir, ya, tranquilízate nomás. Sí, porque está todo designado. El entrenador designa quién va a tirar tiro libre, penal. ¿Para qué quiso tirar? No Eso es sacarle confianza a Claudio Aquino. Es que todos intentaron frenarlo. El primero en acercarse Bocelli le dijo más o menos que vaya a la portería. Claro. Después le hablaban a Patiño y Patiño abría los brazos como... ¿Qué puede hacer, verdad? Sí. Como que puede hacer. Sí, pero a mí ayer me pareció innecesario lo de ella. Con lo difícil que estaba el partido, Cerro ganando apenas 1-0, que vaya a ejecutar un tiro libre... Cuando hasta aquí todavía ninguno de sus remates tuvo efectividad, me pareció algo innecesario. Pero se fue. Sí, se fue. ¿Y qué demuestra eso? Si vos esperaste para tirar, yo quiero tirar, pero un ratito en de mi taller atrevido. Pasó el capitán. Acá está el encargado de Claudio Aquino. Si no lo quiere comprometer a chequearse. El del tiro libre, por ejemplo, muy mal ejecutado. Por Jan, ¿viste? Sí. No. Es que hasta ahora de todos los que remató una sola vez al arco, después a la barrera, uno que estuvo cerca después no viene bien. Por eso digo, salvo que sea un arquero, no sé, Chilaver, Rogelio Ceni, que te garantiza. Los partidos oficiales no le está saliendo. Tiene que dedicarse a lo suyo nomás que atajar y lo hace muy bien. Sí. En ese aspecto lo hace muy bien. Ayer salvó 2. ¿Y cuántos goles de penal hizo Jan? En Brasil... No, acá. Acá todavía no. Acá eso, sí, todavía no convirtió. ¿Por eso? Sí, ante Sol también el primero fue de penal, Claudio Aquino, para Cerro Porteño. 3 goles seguidos de penal. Ante Olimpia también metió Aquino, pero fue de fuera del área. A mí no me gusta el pasito que hace Aquino para el penal, che. Le van a descubrir, le van a atajar en cualquier momento. Bueno, espera. Volver y... El penal... ¿Y por qué? Espera, no voy a dar tu nombre porque te respeto mucho. El penal no quiso patear Jan. ¿Y vos no viste que Jan se fue a buscar? Yo vi que se fue hasta el medio. Yo de esa no informé. Yo informé la del tiro libre. El tiro libre está autorizado. El tiro libre no es ocurrencia de Jan. No, pero autorizado por quién? Porque ayer los compañeros lo querían mandar al arco. No, y Chiqui Arce abrió los brazos así. Bueno, le está matando al mensajero. Yo no voy a dar su nombre. Tampoco es colega. Para que no haya celos. Este es 100% creíble. El que yo tengo acá es 100% creíble, no 99,9. El que yo tengo acá es creíble 100%. Que él era el indicado. El penal no quiso patear ya. Sí. Nos está corrigiendo a nosotros.
Se fue hasta el medio, Sí, pero yo no vi en que el fue tiro hasta el libre. medio, sí. No, el penal que dijimos que Claudio Aquino le indicado y que yo dije Patiño, ¿por qué no le dice Caromina el penal tira Aquino? Él no No, quiso. esa es la del tiro libre, la del tiro libre. Sí, porque El el penal, penal- él se acercó hasta el medio, ahí está. Pues está bien, el penal no quiso patear Jan. Estamos hablando que incluso llegamos a hablar que Jan quiso patear el penal y le dijeron aquí no tira. No, el penal no iba a patearlo Jan. Entonces yo me incluyo en un error. No repetiré porque no fue así. Jan no dijo déjeme el penal a mí. ¿Se entendió lo que digo? Y este es creíble 100%. Perdón, no, él es creíble con la persona que escribió. Y el tiro libre está autorizado. Le puede gustar o no le puede gustar a cualquiera de los compañeros en Cerro. El tiro libre está autorizado ya no pegarle. ¿Puede gustar o no puede? Imagino que para el próximo partido ya no va a estar más autorizado. ¿Por qué, Denis Porque Canizza? tiró en la tribuna. No le fue bien. Eso No, le- hasta le ahora fue no. muy mal. No, hasta ahora no. Emilio García, mi querido sobrino, no tiene nada que ver esto que estamos hablando ahora. Dice, te digo mi frase, no hay penales atajados, hay penales mal ejecutados. Ese es el viejazo. Hay especialistas de penales que saben dónde tirarse. Ya estudian el rival. Sí. ¿Cómo se llama ese que le dijo en un mundial? Fue el que le escribió. Con una final. Lehmann, cuarto de final Alemania 2006, Que el le arquero escribió, alemán. le dijo, acá te va a tirar y ahí se tiró y atajó. Y acertó todos los penales. Acertó. Dos atajó, Y de- dos no pudo, pero al mismo lado se Al arrojó. mismo lado todo. Ese es decirlo al arquero, ¿saben dónde? Vos tiraste alguna vez Y con penal. ese pasito aquí no siempre tira a la derecha el arquero. Pero vos tirás No le- penal, Denis. Algunas veces No, no tiré. sea bola. ¿Cuántas veces fallaste? No. Habré chutado 5, 6 veces por ahí. Y metí todas. No es un poquito más. Para mí en la parte final de tu carrera Sí, chutaste varios. sí, Uy, varios. Luqueña, ¿Querés quedarte Olimpia. bien con Denis No, Canizza? pero en Porque- serio. No, pero en serio, ahora recuerdo unos Yo sé cuantos. chutar penales. Te repito, Sí. Denis Canizza, el penal no quiso patear ya. Y yo a esta persona que me escribió le creo. Le creo y le creo. El tiro libre simplemente escribe está autorizado. Le gusta a Denis Canizza, no le gusta a Víctor Villalba, no le gusta a Jorge, no le gusta a Patiño, no le gusta a Lucena, no le gusta a Carrascal, no le gusta a... Está autorizado. Jan está autorizado. No es que Jan dice, yo voy a patear y déjense de joder la boliña. ¿Cómo se dice en portugués, déjense de joder la bola? ¿Cómo se dice, Luis? Quiero aprender. El nado rompa o saco. Ahí se dice. ¿Cómo sabes vos eso, Víctor? Fronterizo. Vos sos la Sí, frontera. sí. No es que Jan dijo, El nado rompa o saco. Voy a pegar. y bueno, Deixa no pega bola. ¿O no? está Puede ser, autorizado. sí. No vayan a desvirtuar, por favor. Ustedes se están equivocando porque están tomando informalidad. Aquí no está por ser goleador con tantos penales para Cerro. Por favor, que contra Guaraní no le cobren otro. ¿Qué es lo que esto es? Pero yo estoy tratando de hacer memoria de ¿Qué es un lo que penal pasa? que fue mal cobrado para Cerro, porque hasta aquí los que recuerdo fueron bien sancionados. ¿Sabes lo que quiere decir? Ñaume enche o saco. Oye. Esa es yo le voy a decir en portugués porque ustedes no saben. Le voy a decir yo porque ustedes no saben. Ñaume enche o saco. Eso en portugués. Ñao parece guaraní, Arturo. No. Perdón. Nau me eche. Vos me estás farreando. No, ya parece sé, tu guaraní el ñao. O sea. Nau me eche o saco significa en portugués. Ese sí. ¿Entendiste ahora? Ok. Es Oscar Ullón, el hombre de la frontera. Sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Sí. ¿Eh? Los 3 penales seguidos para Cerro. Pero, insisto, para mí los 3 bien cobrados. Por eso no entiendo el reclamo. Si los penales son bien cobrados, ¿qué Esta hay ahora para sí, pero la discutir? anterior es. Esta puede ser ahí que sí, que no. Nacional falta de milimétricamente. Rivero. El día de Sol de América, Cerro en la olla. No hay falta dudas. también. No hay dudas. Y si vamos retrocediendo, yo no recuerdo así una escandalosa de este torneo como para decir por qué le cobran penales a Cerro. Si genera jugadas y se le dan penales, Pero está Guaraní bien. tiene que lamentarse por sí mismo lo que le pasó. Sí. 7 puntos a favor. Sí, Tenía había- una 7 puntos ventaja arriba tenemos. increíble. 7 puntos arriba que va a estar en el Sí. inicio de la segunda Inicio de la parte. segunda rueda, sí. Y es una cosa de Guaraní. Y Sumado aquí al perdió ante buen Sol, momento perdió también de ante Cerro que Libertad. elevó Dice rendimiento. que a Agüero siempre le pasa estas cosas. Que siempre empieza bien, después va cayendo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Y no sé. ¿Qué si el campeón te va a dedicar? Si No. yo soy juguero y del recomandice de Nicaniza, yo digo en una conferencia, quiero decirle Sí, algo a sí. Denis, si soy campeón guaraní, le voy a decir que no se imagine más cosas, que no me desacredite. Yo no Porque quiero tener yo- la razón siempre. yo no no entro- quiero tener la razón. Siempre No, dice, siempre. no Atendé quiero como tener hablé. razón. Y después, ¿y si es guaraní campeón? Bueno, bienvenido, No, felicitaciones. pero ¿quién? Está bien, y puede Porque ser, vos- ¿por qué vos no? dijiste Cerro campeón. ¿Y si Guaraní Y es 90 campeón? minutos, cualquier cosa Y puede pues, pasar. cualquier cosa puede Claro. pasar. Y hay que verlo en Guaraní.
en otra faceta de su vida, porque acá necesita ganar. Y el jugador tiene que saber, y el técnico tiene que saber. Este no es un partido más para Guaraní. Cerro hasta puede especular. Y para ganar Cerro le puede poner nervioso a Guaraní. Le puede especular. ¿Contra? Yo quiero decir algo nomás sobre Jubero, porque a él se lo pone como que siempre. Sí, yo recuerdo dos nomás, donde empezó con todo y después se desinfló. Con Guaraní, Apertura 2015, que sobre el final no le alcanzó y Cerro salió campeón. Y con Olimpia, donde se lo estigmatiza exactamente. Con los 7 cambios. Porque hizo 7 cambios en un partido y perdió ante General Caballero de Ceballos-Cue. Pero después en otras situaciones, técnico de Libertad, él salió campeón. Sí. Como técnico de Cerro, en realidad ese equipo no le alcanzaba a Olimpia, era el Olimpia dominante de aquel 2019. Después no hay otra así que yo diga que yo tenía 7 arriba y después sale segundo. Yo creo que Jubero es más que el equipo de Guaraní. Sí, es un si grandísimo vos me decís a mí, entrenador. yo creo que Jubero es más que el propio equipo de Guaraní. Al principio de este ¿Se torneo. entendió lo que digo? Sí, claro. ¿Puede o no puede? Eso no se va a saber. Puede tener errores como todos los técnicos, pero me parece que es más el técnico que el propio equipo. Claro. Y yo Porque necesito... Guaraní no tiene arma como para No, decir. no tiene, exactamente. no tiene arma. Jubero es más que el equipo. En Cerro, Chiqui es más que el equipo. Salvo 3, 4 jugadores que pidió. Pero cuando lo metió a Duarte, lo metió convencido el chico. Y está ahí. Le dio crédito a Claudio Aquino, le dio crédito a Lucena. A Carrascal le dio una ventilación que no tenía antes. El Carrascal hoy es respetado. Porque Chiqui Arce le dijo, este chico tiene que jugar acá. Metió a los juveniles, estos Rivas y Alan Rodríguez que volvió ayer. Sí. ¿O no es cierto? Sí. Sí. A Morales lo sacó de ahí abajo y hoy es figura. ¿Y no es el técnico acaso? Sí, hay Sí. mucho del entrenador. Sí. ¿Eh? Mucho Sí, más totalmente. en este equipo Jubero hoy en día, Exactamente. comparando con Cerro Porteño. No es por Con bajar poco- el mérito a los jugadores, No, pero con poco hace mucho. con otro entrenador que no sea Jubero, yo no sé si Guaraní hoy No, llegaba no. Por eso peleando decía el Niña campeonato. ayer en TV que al principio del campeonato nosotros le poníamos a Guaraní quinto, Sí, sexto, yo o también. séptimo, no sé. El hincha, ni el más Sí. fanático Guaraní en el comienzo del campeonato lo ubicaba entre los primeros 3. ¿Vos a Guaraní qué puesto le diste vos? Quinto, si no me equivoco. ¿Y vos? Cuarto. Quinto. Denis no está. Por ahí no lo llevaba. Y no, que tenemos Pero por nosotros. allí, en el comienzo del Sí. campeonato también le daba. Vos no Ah, tenés el también. ranking para hacer un poco, incluyendo al Ricardo y los compañeros que estaban sin ningún problema. Cuando se hizo el tema de los candidatos, no le dieron pelota a Guaraní. Guaraní no existía. Me extraña a Cesarito Rega, que no se reporta todavía Cesarito Rega, niño. Está desaparecido hoy. Y el hombre del norte tampoco. Está desaparecido Cesarito. El hombre del norte, ¿qué pasó él? Antonino. Sí. Estaba gestionando Concepción. una emisora para nosotros, para el norte, para Perucal. Y Beto Espínola, ¿qué pasó con él? Y está con un problema muscular. Escuchen esto. Puesto número 6. El pretendiente. Ricardo. Deportivo Luqueño. Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Víctor. Puesto número 6. El pretendiente. 12 de octubre. Pancho. Puesto número 6. El pretendiente. Pancho. Sol de América. Niño Jorge. Puesto número 6. Esportivo Luqueño. El pretendiente. Puesto número 5. Fabián. Nacional. Víctor. Puesto número 5. Nacional. Ricardo. Puesto número 5. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 5. Nacional. Pancho. Puesto número 5. Nacional. Puesto número 4. Niño Jorge. Puesto número 4. Guaraní. Ricardo. Puesto número 4. Nacional. Fabián. Puesto número 4. Guaraní. Víctor. Puesto número 4. Guaraní. Pancho. Puesto número 4. Guaraní. Puesto número 3. Pancho. Puesto número 3. Cerro Porteño. Niño. Puesto número 3. Olimpia. Ricardo. Puesto número 3. Olimpia. Fabián. Puesto número 3. Cerro Porteño. Víctor. Puesto número 3. Cerro Porteño. Puesto número 2. Ricardo. Puesto número 2. Cerro Porteño. Fabián. Puesto número 2. Olimpia. El niño.
Puesto número 2. Cerro Porteño. Pancho. Puesto número 2. Libertad. Víctor. Puesto número 2. Olimpia. Ahora vamos con el campeón. Puesto número 1. Fabián. Libertad. Libertad. Ricardo. Puesto número 1. Libertad. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Niño Jorge. Puesto número 1. Libertad. Puesto número 1. Pancho. Olimpia. Bueno, ¿y después? Y fallamos en un No, todo. 99% más o menos. Mal. Sí, sí, sí. ¿Y después qué hacen? Impensado. ¿Quién le dio a Cerro? Nadie. ¿Y quién le dio a Guaraní? En mi caso, segundo va a ser. Creo que después segundo la mayoría, entre En segundo mi y caso, tercero. tercero. ¿verdad? Tercero, ¿Y cero. otro? ¿Viste cómo se equivocan y nadie le dice nada? ¿A quién? Y a Guaraní no lo teníamos en los planes. Guaraní cuarto Es un para abajo. pronóstico previo, que a lo largo del campeonato no sabemos cómo se va a dar todo. Igual para mí estaba Cerro segundo, si segundo es porque Puede está llegar cerca, a ser. claro, pelea Puede allí. llegar a ser todavía. Puede ser también, claro. Claro, depende de Veremos Guaraní. qué pasa el domingo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero quedó desierto el tema del título. No, ninguno llega. Olimpia y Libertad. Ustedes no pueden fallar y los jugadores pueden fallar. La otra vez fallamos, llamó al presidente de Sol y nos mandó a la China. Ustedes son Nos dio 2 infalibles. pasajes a No, la China. últimamente en el pronóstico venimos mal. Venimos mal en el pronóstico, no de lo nuestro. Sí, legalmente, sí. Así nomás la Las vida. casas de apuestas estarían felices si nosotros vamos cada fin de semana a participar con ellos. Nada bien, porque venimos mal. Esta fecha, Venimos mal. 1 o 2 puntos hicimos Dos cada- puntos fue lo máximo en el Venimos mal. porcentaje. 2 puntos máximos, o sea, de 5 partidos, 2. Sí, sí. Y estamos No es lo cabeza a nuestro. cabeza, tipo Guaraní y Cerro. No nos con sigan, ocho. somos malos para eso. Mal. Algún consejo del amor le podemos dar a los oyentes, algún consejo sentimental, Chisme. pero en tema... Chisme de los Hablando jugadores. sentimental, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la Ponemos- mesa. Luis Ferren Urbana es el consultor sentimental. Y esto hoy le entrevistamos a Jonathan y a Marcelo. El grupo se llama... A nadie.com se llama el grupo. Y este es Urbana. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa de todo el Paraguay. Gustavito en la consola, el consultor sentimental, el conductor número 1, más no hay. Hola. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1. Es el amable Arturo. Gustavito, el pionero de los audios de WhatsApp. Los demás son pura copia, no traten de imitar. Si tenés algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. Es el número 1, es el amable Arturo. Es el número 1, es el amable Arturo. El comandante está presente como él, no hay otro igual. Lástima que la audiencia no clasifica al mundial. La mano bien arriba de las chicas que están solas, porque aquí ya llegó el Messi de la consola. Fíjate que estamos en el gran departamento y con Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay. Es el número 1, es el amable Arturo. Es el número 1, es el amable Arturo. Este es el autobombo. Este es el autobombo. Ese cuando vos das, te da tu propia manica. Siempre se escucha esa música los domingos. Como Piangelito, sí, es nuevo. No vayan a nueva la música, no puede escucharse los domingos todavía. No te vayas a poner nervioso. Esto es el autobombo. Se llama Jonathan. El estudio del señor Marcelo. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa. Cumbia, me gusta. Tiene ritmo. No, no, listo, pues ya tenemos. ¿Y varón? Excelente. Excelente. Vamos, Marcelo. Está bien. Listo.
Sí. Y es donde más entusiasmado está, porque ese, ¿y cómo es ese que dice? Piqui, ¿cómo que dice? Un rango, una... Un grito cumbiero. Si tienes algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. El alto bombo. Decía Waldo Domínguez que nosotros no hacemos publicidad, ¿quién no va a hacer? Decía Waldo Domínguez. A la puta Waldo le decía yo, ¿para qué vio tanto recordar tanto? Y decía Waldo Domínguez. Y si nosotros no hacemos publicidad, ¿quién lo que no nos va? ¿Qué va a hacer? Ese es el cumbiero. Sí. ¿Y ese qué significa? No, aunque ya pasa más, es diferente, pero ese más... Parece un pájaro ahí del campo ese. Es un bebé. Claro, parece Un pájaro del campo ese. Bebé Cada llorando. grupo cumbiero tiene como una especie de... No, ¿Qué significa eso? Bien, aguará, ese aguará. Me sale, pero... A una mañana más, al mejor programa de todo el Paraguay. Gustavito en la consola, el conductor sentimental, el conductor número 1, más no hay. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño? Vamos a ver si me sale ahora. No, me sorprende, niño. ¿Le gusta? No, yo vengo a hablar de fútbol, Arturo. ¿Y eso? Sistema de juego, cómo juegan los equipos, los jugadores, no, ese ya no es. Este es un 4-4-2. Podemos hacer línea 3 también, ¿me escuchas? Escuchate la línea 3. Pone orden, Arturo. No, estamos todos locos. Está ya empezando, acá continúa. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Cómo? Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño? Bueno, listo, contigo. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunícate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell, por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de una heladera, una torre chopera, un split 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o comprar desde la web Casa Paraná Compras con Historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Ese Cesarito Rego, buenos días, señor. Aquí estoy en plena sintonía como todos los días. ¿Esto qué es? Waffle. Está con Baffle escuchando. ¿Viste, Víctor Yala? Pues den al César lo que es del César. Esta es la que él es. Sí, pero... Está bien. ¿Y qué? ¿Un Baffle pone? Sí, pero me parece exagerado. Me parece que... Te voy a pedir un favor. Estos problemas futbolísticos, deportivos, en Ganiza está poniendo cara fea. Este caso, País Tanacho, ¿cómo se llama? Felicidades, Padre Y después Alcide, Alcide ella hace en este grato día del párroco. 3 hurras, jeje, tra, ra, paz, y ese papá artificial y eso. Yo vi que a mí hace esto no puede ser. Ese que hace el niño y esto. Poco está mal de la cabeza. Sí, yo sé ese que hace el niño que hizo el niño recién. ¿A vos te gusta?
¿Y este que hace Urbana va a ser un éxito? Sí. ¿Vos creés que el mismo grupo puede hacer algo para fútbol a lo grande? Sí. ¿Vos creés que nuestra mente está muy dispersa? Sí. ¿Vos creés que nosotros tenemos que hacernos ver? Sí. Bueno, listo. ¿Vos me mandas usted? Sí. Bueno, listo. Tus electrodomésticos de St. Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Llega el verano en Electroban, pensamos en vos, te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Penal para Cerro, tira Claudio Aquino. Está para darle Claudio Aquino. El árbitro autoriza. Arranca Aquino, levanta el brazo izquierdo López. Tira Claudio. Claudio se va, atento Cardoso. Le va a pegar Claudio. Tiró. Retrocede la Maya. Le pegó ahora. Gol, 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 gol. Claudio Aquino por bajo contra el poste derecho de Cardoso. Cerro Porteño ganando por 1-0 en Suburia. Mientras se tira el Rica, Guaraní va empatando con Meireña 1-1. Lo hace Claudio de penal. ¿Cuánto valora el disparo penal para Cerro? Claudio Aquino no falla por bajo, poste derecho. Ahí Cerro con Cardoso lo llegó. Cerro gana 1-0. Lo hizo Claudio Aquino. En un partido muy cerrado, en un partido donde le costaba una enormidad a Cerro Porteño generar situaciones de gol, aparece esta acción polémica, revisión de VAR de por medio tras la mano de César Benítez. La mano no se discute, sí la ubicación. Una imagen da la sensación que la mano es afuera, al borde del área. Para López, tras observar el monitor, termina sentenciando lo que había pitado en principio, la pena máxima. Se encarga Claudio Aquino, el jugador más determinante de Cerro Porteño en este campeonato. Dio pasitos lentos, el retroceso, ya una costumbre tras el penal anterior contra Nacional también. Eligió el palo derecho, la pelota allí abajo en el rinconcito. Cardoso que se estira bien pero no llega para desviar esa pelota. Lo gana Cerro en un partido durísimo ante el 12. Quiere sacar ventaja porque sabe que Guaraní no puede en Villarrica. Gana el Ciclón 1-0 en Suboyá. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Gentileza de Tigo Sports, lo escuchamos a Jan Fernández. Muy contento de una vez más poder ayudar a mi equipo. Y la reflexión es que creemos hasta final y ahora estamos en la punta. Nunca jugamos la toalla, siempre creemos y ahora tiene un paso más para disfrutarnos de un gran... Seguramente ya te contaron, empató Guaraní. Yo recuerdo alguna vez dijiste, Guaraní va a tropezar y tenemos que aprovechar. ¿Es eso lo que hizo Cerro Porteño? Sí, ese era lo que siempre nosotros hablamos en vestuario. Teníamos que hacer nuestra parte y torcer para un tropezo de Guaraní. Y ahora estamos en la punta, pero tenemos más un juego contra ellos, en la cancha de ellos, pero vamos a dejar la vida como estamos haciendo en todos los partidos
de ahora y podemos disfrutar de un gran año. Voy a recordar una vez más aquel partido ante Luqueño, porque hablabas vos después del partido, y después de ese juego ganaron todos. ¿Qué cambió? ¿Qué tiene hoy este plantel? ¿Qué logró Cerro Porteño para hilar esta cantidad de victorias impresionante, para alcanzar la punta, para estar a un pasito del campeonato? Creo que tuvimos una conversación y creo que todos, no sé cómo habla acá, pero absorbieron bien, no sé si es así que habla, absorbieron bien y ahora entramos en la cancha y dejamos nuestra vida y estamos pontuando, ganando y contamos ahora con el tropezo de Guaraní y estamos muy contentos, pero como yo hablé, aún falta un pasito más para que podamos disfrutar y conmemorar juntos. Felicidades, Jan. Muchas gracias. Las palabras de Jan Fernández. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, y Claudio Aquino, la figura en Cerro. Y Hoy Jan. sí. Los dos más destacados. Definitivamente. Ahora, Benítez se asentó en Cerro. Sí. Ayer volvió al puesto de lateral y de vuelta rindió alto. A mí me gusta más de volante, Alan. Ayer jugó lateral. Sí, queríamos hablar con Pedro Balota, con Manuel Ferreira, la demanda de Palmeiras. Palmeiras por William Mendieta. En una semana o menos tiene que pagarle, dice. ¿Cuánto Guaraní es? 360.000. $360.000. Lo que en una semana tiene que pagar. Esa es la resolución ya, de FIFA, acuérdate ya. Tiene que poner la guita limpia. Terrible. Sí. Terrible. 2.466 millones de guaraníes. Si hacemos el cálculo, $360.000. Y Garnero que dejó picando, yo me dejó la duda en la última se iba, no, como que quería, o sea, dio a entender que hasta hoy dijo. Sí, hasta hoy que puede iniciar alguna acción. En el final de la nota con Garnero, en el final de la conferencia dice ¿Hoy? hasta hoy dice. ¿Contra quién? Contra Olimpia. Igual tipo. Ah, pero eso Garnero viejo, yo pensé que jugaron, digo. No, Garnero, molesto. No, eso sí, puede ser que por la calentura dijo eso, pero no, ese sí ya había hecho. Sería bueno que en la próxima hora le llamen, si ya no le llamaron para si no una causa más allí. Está difícil. Y bueno, tenemos Chiqui Arce, tenemos Gustavito. ¿Quién está aquí? ¿Con quién está ahora? ¿Y quién nos contesta? Y bueno, contigo, Luis. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en los talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Arrancamos la conferencia de prensa con el director técnico del Club Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce. Fue una victoria clave que le permite a Cerro ser único líder. ¿Cuál fue la intención del planteamiento de hoy con Morales de arranque? No, lo elegimos a él como el sustituto de Beto, que no llegó en condiciones como para poder participar del partido. Robert ha jugado desde sus inicios también en esa posición por la raya de extremo, de wing, y por eso decidimos ponerlo, porque también nos daba la posibilidad, como hicimos en algunos momentos del primer tiempo, cambiar de posición o cambiar de sistema, él entrando a jugar de punta y Pachi o Claudio tirándose por uno de los costados. Por eso lo elegimos a él y no a Enzo. ¿Le pudo explicar el asistente del por qué pararon la jugada, ya que no debe castigar una falta que pueda favorecer directamente al equipo infractor? Yo creo que se apuró el árbitro porque seguramente no vio la posibilidad clara que teníamos, por eso cortó rápido y no dio la ley de ventaja. Están a un partido de coronarse campeones y llegando con 2 puntos de diferencia a favor. Si hoy tiene que ponerle un título a este momento futbolístico en la recta final del torneo, ¿cuál sería? Y dentro del trabajo semanal, ¿cómo se vive un momento así? Que hace un buen tiempo, más de prácticamente 2 meses, con algunos cambios que hemos decidido hacer en la forma de trabajar o sugiriendo algunas cuestiones más de campo específicas y directas de realidad y juego a los atletas, y también respetando un poco el formato de juego que siempre, el modelo de juego, digámosle como se dice actualmente, que ha tenido el equipo siempre. Recuperamos
estructura de juego, recuperamos solidez, pasamos a ser un equipo que ataca y defiende prácticamente todos juntos, por eso nos han convertido muy poco, muy poco. Creo que en eso somos el mejor equipo, no porque solamente tengamos una buena defensa o un buen arquero, sino porque todos se dedican a defender cuando se pierde y todos intentan desdoblarse para armar pequeñas sociedades o superioridad cuando tenemos el balón para crear chances para los que juegan del medio para adelante, especialmente con los acoples de los laterales. Por eso creo que hemos pasado a ser de vuelta un equipo sólido, respetable y mereciendo este momento que estamos viviendo en la punta de la tabla. Se cumplió en casa y ahora solo falta un pasito más para lograr el título. ¿Cómo se encara esta semana tan especial y qué reporte tiene en cuanto a Aquino, quien terminó tocado? No, solamente cargado, viene así porque hace esfuerzos, intenta siempre jugar, tiene que desdoblarse también para defender y especialmente hay momentos en donde la carga ofensiva del equipo recae mayoritariamente en él y la vamos a tratar como una semana, no te puedo decir normal porque es la semana decisiva, es la última semana prácticamente. Hicimos un acuerdo tácito entre nosotros y también en varios momentos charlado, insistiendo sobre eso, de qué necesitábamos para llegar a esta situación. Ahora tenemos el doble resultado, pero vamos a salir a buscarlo como siempre lo hemos hecho contra cualquier rival, buscar vencer para poder llevarnos el título que creo que el equipo se merece. Por cómo se dio el partido, no importaba el cómo, sino ganar hoy, y consultarle si Beto Espínola llega para el juego ante Guaraní. En nuestro trabajo siempre importa el cómo, nunca hemos dado sugerencias o ideas de ganarlo de cualquier forma. A veces se encuentran más espacios, otras veces no. Hoy el rival jugó a su forma porque hace rato que Pedro lo hace jugar a su equipo de esa manera y respetan su sistema y sus movimientos defensivos a rajatabla. Nos complicaron en el primer tiempo, especialmente con 2 contraataques, ellos cerrándose muy bien y nosotros no pudiendo terminar mejor o encontrar esos agujeros como para poder penetrar y crearles peligro. Pero la intención siempre, justo hoy al terminar la charla les recordaba eso, que necesitábamos ganar sí, pero no de cualquier manera, porque al final cuando se intenta hacer eso, o cuando nosotros Cerro intentamos hacer eso, normalmente terminamos perdiendo, empatando y dando chance a los rivales para que jueguen sobre nuestro error en los espacios que dejamos cuando nos desorganizamos e intentamos resolverlo de cualquier forma. Triunfo que tienes ahora, campeón. ¿Qué fue lo que mejor hizo su equipo esta noche y por qué se sufrió en el final? Que fuimos sólidos, que no nos desesperamos, que intentamos, que tuvimos momentos en donde encontramos más espacios, en otros no, y eso yo creo que por capacidad del rival, así como acabo de decir en la respuesta anterior, y estamos cerca, pero falta creo que lo más difícil, que es el último partido ante el que estuvo hasta esta fecha liderando desde el inicio del campeonato y va a ser un encuentro muy duro. ¿Cuánto cambia en lo anímico el gran respaldo que tuvo hoy de la hinchada azulgrana y qué mensaje tiene para el pueblo que está más que entusiasmado? Claro que después de mucho tiempo volver a tener nuestra hinchada y alentando siempre o intentando constantemente apoyar, ayudar y acompañar al equipo, es mejor que eso no ocurra, a pesar de que también durante el mayor tiempo de la pandemia no estaba todo más cerrado, nos hemos manejado muy bien también jugando a estadio vacío. Era una forma diferente, especialmente para nosotros, dirigir al equipo. Ahora hay de vuelta ruido, algarabía y se nos escucha poco, pero los jugadores están reaccionando muy bien dentro de la cancha. Y a la gente decirle que falta poco, falta un paso, que sigamos confiando, que apoyemos, que alentemos para que así al terminar podamos festejar todos juntos. Jan comentó que después de la derrota ante Luqueño dialogaron en la interna proponiendo lograr el título. Desde ese partido solo han cosechado victorias y hoy llegaron a la punta.
Desde su óptica, ¿qué cambió después de ese partido o qué ve es lo mejor que tiene su plantel de cara a lograr el objetivo? No, cambiamos muchas cosas, así como dije al inicio de la entrevista, en nuestra forma de trabajar mismo, fuimos a cuestiones más directas, más específicas, pautas más de movimientos durante de lo que normalmente se usa en los partidos, entrenamientos en más realidad de juego, gastamos más nuestro tiempo en la cancha, mantuvimos nuestro formato que nos ha dado éxito, en donde giramos mucho el balón y buscamos espacio y aceleramos, y lo más importante es que varios de los que estaban bajos en su rendimiento levantaron totalmente y pasaron a jugar de vuelta a servicio del equipo. Eso hizo que estuviéramos más cohesionados, mejor parados, y prácticamente nos sorprendieron menos en todos estos partidos que hemos jugado de contraataque, especialmente porque somos la valla menos vencida, pero proponiendo siempre atacar, y eso no es fácil congeniar las dos situaciones, de que defensivamente recorramos espacios grandes y que no nos hagan daño en nuestro propio arco. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y las palabras de Francisco Arce en conferencia, Luis. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, mento, Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, Vic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mento, Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortune en el poderoso, y salen sí o sí 30 motos Honda, Petit CNT, Cheporemoy. Está Alex Arce, jugador de Ameliano. Se viene el juego decisivo, 2 partidos, tanto para Luqueño como también para Ameliano, buscando el ascenso. ¿Cómo estás, Alex? Te saluda Jorge Sosa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Un saludo a todos. ¿Cómo estás, Alex? Estos momentos de la espera, amistosos encima, ustedes seguro ya ansiosos esperando el duelo. Se confirmó que es Luqueño el rival para ustedes. Sí, la verdad que sí, estamos muy ansiosos ya de poder jugar ese partido. Vinimos haciendo muchos amistosos, ahí tuvimos unos cuantos, y creo que de a poco nos estamos poniendo en forma para poder llegar bien a ese partido. ¿Se siente, es diferente el día a día, si viene algún amistoso de por medio, en cuanto a lo que va a llegar el equipo de primera división y ustedes, Alex? Sí, la verdad que sí, es un poco diferente jugar amistoso que jugar un partido oficial, ¿verdad? Alex, 24 goles para vos en toda la temporada, tan solo 3 de esos 24 de penal, goleador absoluto de la categoría, y en este momento, ¿cómo te toma? ¿Cómo llegas físicamente al partido? ¿Cómo vas a llegar? Sí, es así mismo, como decir, hice 24 goles, 3 de penal, y la verdad que estoy muy bien, me siento muy bien, estoy muy confiado en mí y en el equipo, y creo que vamos a hacer un buen partido. Uh-huh. Alex, ¿tu pase pertenece a quién? ¿Cómo está tu situación contractual un poco? Mi situación está hasta que termine el torneo con Ameliano. ¿Pero corresponde a algún club o tenés pase en mano? No, mi pase es de Ameliano. Ah, tu pase es de Ameliano. Sí. Alex, ¿cómo tomaron el hecho del cambio de fecha? Al final tendrán un día menos de descanso entre partido y partido en la promoción. Sí, la verdad que no nos pusimos a pensar tanto en eso, y estamos muy enfocados a lo que va a ser el primer partido, y de acuerdo a eso vamos a ver qué pasa para el siguiente, ¿verdad? Porque expresaba ayer su disgusto el entrenador Humberto García, atendiendo que ustedes tienen un mes de pausa, sin competencia por ahora, y que encima se da ese factor del cambio de día, porque tenían en principio un día más de descanso, finalmente se adelantó el partido de vuelta. Sí, la verdad que sí, teníamos un día más, pero no sé por qué decidieron eso al final. ¿Tienen algún amistoso en los próximos días, o cuál fue el último, Alex?
Y el último que tuvimos fue el sábado hicimos entre nosotros nomás, pero creo que esta semana por ahí puede ser que haya uno más y después ya prácticamente para el partido nomás. Vienen de jugar hace poquito contra la selección de Itá, otro ante River, si no me equivoco fue 23 también de Olimpia, ya jugaron 2-3 amistosos previos. Sí, así mismo, 3-4 partidos por ahí que hicimos en amistosos para poder llegar bien a ritmo. Alex, dependiendo de lo que ocurra, ¿te quedás en Ameliano? ¿Cómo está eso? ¿Estás viendo alguna posibilidad o centrado enteramente a lo que va a ser el partido? Sí, la verdad que yo estoy muy concentrado en lo que hace esos dos partidos y estoy dejando todo a cargo de manos de mi representante para ver qué pasa después, ¿verdad? ¿Y qué te dijo él? No, todavía no me dijo nada, solamente estar concentrado para esas dos finales y después vamos a sentarnos a hablar y a ver qué sale. Gracias, Alex, por este momento, muy amable. Dale, cuando guste. Alex Arce, delantero de Ameliano, 24 goles. Goleador de la intermedia. Sobre Digno Javier González, que tenía 22 goles, o que tuvo 22 goles. 24 goles para Alex Arce, 3 de penal. Gran año, que puede coronar con el ascenso, pero veremos qué pasa en esos dos partidos. Luis. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9%, hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Cebolla representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros, represente, garantiza y mag. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etitol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etitol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liqueyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. El día miércoles a las 19 será el partido de la final de la Copa Paraguay. Sol de América Olimpia Sol de América a las 19 horas en el Defensores. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, por cada compra Preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El martes, Temperaturas Libertad a las 19. Tiro a la mesa. Van a hablar un poquitito de lo que se viene. Cerro peleando el título. Olimpia igualmente el título de Copa Paraguay. ¿Vieron o no mejoría? Fuera del penal la situación, lo que fue el 3-2. ¿Vieron o no una mejoría de Olimpia el último viernes? Pero Luis y después responde la mesa. Llegó el Black Week IO. Hasta mañana vas a encontrar descuento hasta el 40% en productos preferidos. Smartwatch Huawei Band 4. Antes 386.000 guaraníes, ahora 230.615 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a io.com.py.
Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 413-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento. Hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Cepellán, esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches. Y durante el día vivas más despierto. Acércate a las Restor de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos, hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso tour natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Está el tema, no sé si les recuerdo porque nos fui un poquitito con Luis en cuanto a la situación de la vuelta. ¿Vieron o no mejoría fuera el resultado de la situación en sí de Olimpia de cara a lo que vendrá ahora para el miércoles? Yo vi mayor vitalidad en la media cancha, la frescura de Fernando Cardoso, de Hugo Quintana y de Ramón Sosa le dio mayor intensidad a esa media cancha de Olimpia. Pero después, eso fue en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo Libertad fue superior. Pero sí se ve en relación a otros técnicos, o a otros periodos, mejor dicho. Yo veo... Pues el comparativo del anterior partido se dio una mejoría, por lo menos en cuanto leve mejoría, lo que fue leve mejoría, pero no alcanza. Ante Sol no pasó nada con Olimpia, era el Olimpia de fechas atrás. Ahora es más, hacía el gol porque sale a presionar en el comienzo del partido. Fue leve, pasa que no le alcanza, o sea, con este nivel, con solamente tener una leve mejoría no le va a alcanzar para competir de igual a igual el año que viene por objetivos importantes. Porque en principio esta es la base. Sí. Más, menos, pero no pueden llegar los jugadores de la casa. Quitamos el partido del miércoles porque allí final es casi ganar como sea. Le va a servir a Olimpia festejar por lo menos ese título en este año, pero pensando a futuro, con este nivel yo no sé si le alcanza. Con un campeonato largo. Sí. Claro. Yo le he visto mejor, o sea, pasaje del partido jugó bastante bien Olimpia. Realmente a mí me gustó por momentos. Obviamente el resultado no le gusta al hincha olimpista. Y que le hagan goles. Y le hacen goles fáciles. Eso o sea, también continúa ese problema en Olimpia. Pese a que inclusive Luis Cáceres mostró, me parece hizo un partido correcto. Cáceres, que estuvo de reemplazo en Olimpia supliendo a Antolín. Sí. Como titular. Que está para volver a la final como titular Antolín Alcaraz. Que le dieron justamente descanso para eso. Yo veo mejoría, pero coincido con Víctor. No sé si le alcanza para... Va a tener que reforzarse y, a ver, no tiene con qué reforzarse porque no puede hacer contrataciones, pero con los que llegan, caso Brizuela, Sebastián Arce, Hugo Fernández, va a tener que ingeniarse con eso y arreglarse con eso. No sé si le va a alcanzar. Y zarandear a esos jugadores claro. que están un poco dormidos durante este torneo, ¿verdad? Claro. Esos jugadores que tienen nombre y que están... Que recuperen el nivel anteriormente, nivel que tenían anteriormente. Y hablando de nivel de rendimiento, uno que viene últimamente rindiendo alto en Sol de América es Miguel Yaquet, ya con la tranquilidad propia del último marcador en sí, de permanecer en la categoría, ahora ante un partido de los históricos también importante para Sol de América, se puede alzar con el título del día miércoles. Está Miguel Yaquet, jugador de Sol de América en línea. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saluda a la mesa. ¿Cómo estás, Miguel? Ya por allí, sin el peso encima de la situación de llegar de cara a esta final de la Copa Paraguay, ya con la tranquilidad de permanecer en primera división y con el extra aditivo en sí de clasificar a la Sudamericana,
ya eso en el bolsillo, Miguel. Sí, gracias a Dios pudimos sacarnos esa mochila muy pesada que agarramos a mitad de año, ¿verdad? Porque llegamos casi 22 jugadores con la misma ilusión de sacarla sola adelante y bueno, gracias a Dios eso pudimos hacer y ahora estamos dejando en las posiciones arriba también a Sudamérica. La tarea era difícil, pero en la última parte del campeonato encontraron regularidad, puntos que lo terminan sacando de esa situación incómoda de jugar primeramente la promoción, de mantener la categoría, la situación de la Copa, que ahora está cerca igualmente, y llegaron hasta esta instancia y por supuesto les permite la ilusión de ganar el miércoles Olimpia. Sí, totalmente. Tenemos esa final el miércoles, ya cambiamos el chip muy rápido después de este partido contra Nacional, ya cambiamos el chip, ya hicimos el partido del miércoles, Dios quiera que sea un resultado favorable para nosotros, pero va a ser un lindo encuentro. ¿Cómo terminaron de lo físico en su mayoría después de esta última fecha? ¿Están todos aptos, óptimos? ¿Ya volvieron a los trabajos, Miguel? Sí, ya rápidamente, ese sábado volvimos a entrenar, comenzamos con la recuperación y como te iba a decir, para las finales no hay cansancio, vamos a dejar la vida para este partido. Son de los juegos donde uno quiere estar sí o sí, ¿verdad? Definitivamente, fuera de cualquier situación complicada que está viviendo, uno no se quiere perder este tipo de finales. Sí, totalmente. Estamos todos dispuestos, por eso concentramos todo el día de hoy. Los 32 jugadores del plantel estamos concentrando todo, ya dispuestos para el partido del miércoles. A partir de hoy me decías, ¿verdad? ¿O a partir de cuándo? A partir de hoy. A partir de hoy. Sí. A partir de hoy, entonces todo el plantel está allí concentrados, metidos, y después seguro saldrá la lista de los que podrán o no jugar el día miércoles, pero también la confianza propia de ustedes de este buen momento y saber que tienen las condiciones de dar pelea a Olimpia por la actualidad que tienen ambos de cara al juego del miércoles. Exactamente, con el debido respeto como un club muy grande como Olimpia, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ellos vienen de una derrota contra Libertad, pero las finales es un juego aparte, ¿verdad? Así que Dios quiera que sea un lindo encuentro y pueda ser el resultado favorable para nosotros. Que sea con éxito. Gracias, Miguel, muy amable. Dale, cuando quiera, fuerte abrazo. Igualmente, Miguel Jaquet, jugador de Sol de América. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora del bar un asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Estamos en línea con Edgar Pájaro Benítez. Ayer su equipo Alianza Lima se consagró campeón de la temporada en el fútbol peruano, así que ya lo saludamos al Pájaro. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Antes que nada, felicitaciones por el título. Imaginamos lo que representa salir campeón en un país tan pasional como Perú, en un equipo como Alianza Lima, que es de los más representativos y fuertes de la Liga Incaica, Pájaro. Sí, la verdad que estoy muy contento de haber logrado terminar, digamos, el año de la mejor manera. Es lo que busqué cuando llegué a los clubes, en mi punto importante para salir campeón y terminamos de la mejor manera y contento. Llegué en un partido difícil, contra un rival que juega bastante bien como el Cristal
lo pudimos llegar a la mejor manera del año y contento por eso. ¿Cómo fue ese festejo allí de la gente de Alianza Lima ayer, Pájaro? Porque enfrentaron a otro equipo de los tradicionales, el caso de Sporting Cristal, y ustedes terminan quedándose con el título. Un equipo que encima tuvo que atravesar el año pasado situaciones incómodas, con un descenso que finalmente no aconteció, y este año lo terminan festejando. Sí, así mismo, fue algo muy lindo lo que me pasó ayer, con esta gente. Es un club donde tiene una de las mejores hinchadas acá en Perú, y muy contento de haber pasado, como decir, un año difícil. Año que el club por ahí el club había preparado para jugar la segunda división, y por tema de papeles se tuvo que resolver por una injusticia que se estaba haciendo, quedaba en primera, y nos hicimos fuerte, nos preparamos de la mejor manera para enfrentar el campeonato. Se logró ganar la fase 2, que es lo que nos hizo llegar a jugar la finalísima con Cristal, y la verdad lo dañé, fue una locura con la gente. Al principio sufrimos bastante en el primer minuto, y después creo que fue una alegría tremenda de lograr el campeonato. Fue algo muy lindo. Edgar, y a nivel individual, ¿cuál es el balance que haces de tu temporada? ¿Fuiste importante? ¿Tuviste una interesante cantidad de minutos siendo titular en Alianza Lima? Sí, la verdad que sí, me está muy contento de que llegué aquí. Por ahí en la final me tocó jugar a una posición un poco complicada, ¿no? de carrilero izquierdo, más para la central, y en este segundo partido me costó más, me costó un poco más, digamos, de que Cristal me fue a atacar más por esa posición, pero en lo personal muy contento, ¿no? de venir, de un equipo importante, de salir campeón, de clasificar en una Copa Libertadores. La verdad, digamos que fue un año muy positivo. En esos 5 meses que me tocó venir aquí, llegar y salir campeón ya es algo muy lindo, y esperemos para entender que viene tratar de repetir esa oportunidad que tuve acá, y aprovechándome que va a ser la Copa Libertadores, es algo muy lindo. Pájaro, me remonto a un par de años atrás, porque en su momento nos habían contado el propio Gustavo Costas que después de una lesión tuya en Guaraní, como que te bajoneaste y pensaste incluso en la posibilidad de retirarte. Y se dio la oportunidad de seguir, te recuperaste, fuiste titular en Guaraní, después se dio el paso a Luqueño, y ahora en un par de años, ¿cómo cambió todo de vuelta para vos? Campeón en el fútbol peruano y de vuelta rindiendo alto y ya sin lesiones por sobre todo. Sí, la verdad que sí. Fue un momento complicado que me tocó pasar en carrera. Después siempre tuve el apoyo de la familia que siempre tiene conmigo. También en ese momento le agradecí mucho al profe Gustavo Costa, que teníamos, hablábamos mucho, que en ese momento sabía lo que era importante para el plantel, y por ahí me tomé esa visión de vuelta de tratar de recuperarnos, nos ponemos con 100, recuperarnos de la mejor manera, y digamos que volvimos con todo. Era una locura en ese momento, que por ahí entraba y que me gustaba mucho el gemelo, y tuve que ponerme a punto, ¿no? Y tuve como oportunidad de venir acá a Cristal. Entonces hablé con el profe de Gusto, que me conoció en México. También hablé acá con los compañeros que me llamaron, fueron Papá y Hernán Barco, y tenía el desafío, y la verdad que muy agradecido. No me arrepiento de esta oportunidad que tuve, vine en un club tan importante, y cuando yo le dije que vine para ser campeón, y se me dio esa oportunidad, y que te digo, una felicidad tremenda, y digamos, aquel que estoy dejando ahí tiene lo mismo, y es algo muy bonito, la verdad. Gracias por el tiempo, Edgar, que disfrutes este título, felicitaciones una vez más.
Dale, un abrazo. Así pasaba el pájaro Edgar Benítez, campeón en Perú con Alianza Lima. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopuy Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico, de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Ricardo Martínez, teléfono 227-37 El Mega Farmi llega a Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, crema facial y corporal, vitaminas, suplementos, perfumería y más. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo, que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Agradecemos a Pedro, un oyente que siempre viene a saludarnos en estos horarios. Más o menos ese horario se libera de su oficina, viene, nos saluda. Exacto. Creo que tiene aquí un amigo en la zona de la guardia, del guardia también, que entra a saludarnos siempre. Saludo a Pedro, que siempre representa también y saluda a los oyentes. Sí. Él no es día a diario, niño. Y aparece siempre. Siempre lleva. A ver, volviendo al tema Olimpia. En un año que fue muy negativo en cuanto a resultados, en cuanto a inclusive institucional. Puede dibujar una sonrisa en los hinchas. Lo que sí, digo, imagínate, puedes llegar a sacar 2 títulos, en el mejor de los casos puede antes, sacar 2 títulos. Acaba de subirse perfecto. La programación. Programación. Por eso, ya está. Con las disculpas hay cambio no de lo que teníamos en la parte previa. Guaraní Cerro Porteño, sábado a las 20:30. Se confirmó entonces a 20:30, porque había una posibilidad de cambios. 20:30 Guaraní Cerro Porteño el sábado 4 de diciembre. No es mejor el horario para un sábado. Bueno, Gustavito, usted que tenía un show el sábado, ahora a cambiar de DJ. Bueno, paso a la programación. Libertad River, viernes 19:30 en el Defensores del Chaco. En simultáneo, sábado 12 de octubre, Sol en Itagua y Luqueño Guaireña en Luque, 18-15 ambos partidos. Sábado 20:30, Guaraní Cerro Porteño en Dos Bocas. Domingo 19:30, Nacional Olimpia en cancha de Nacional. Perfecto. Allí está entonces, perfecto decir, más bien porque el horario no... Pero tratamos de explicar un poquitito. Se entiende lo de Olimpia Nacional porque juega el miércoles Olimpia. Sí. Pero el tema de los horarios de los demás juegos, por lo menos si el juego estelar acomodar, o los 2 partidos previos al de Cerro podían pasar para el domingo. Y allí tratar de darle un mejor horario al juego de Cerro. Pero 20:30. Sí, 20:30. La definición del campeonato. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la. Apostar legal, apostar sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmay Flores.
Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.com.py. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store e ingresa a dimo.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Volviendo al tema anterior, decías la posibilidad de que se busque una sonrisa para Olimpia dentro de lo que se vendrá por estos partidos. Tiene dos juegos importantes. Dos juegos el importantes. del fin de semana por la situación propia del ingreso a la Copa Libertadores, igualmente que está allí nada más, duelo directo ante Nacional, y antes lo que tiene que ver con Copa Paraguay. En un año muy complicado, Olimpia, en el mejor de los casos, podría terminar ganando 2 títulos, la clasificación a la Libertadores, y si queremos le podemos sumar inclusive que llegó a cuartos de final de Copa Libertadores después de mucho. Termina eliminarse con Flamengo. Pero no dejó de ser malo el buen semestre, o sea, es un semestre, ese comienzo de Copa por lo menos, o sea, el semestre de campeonato no, pero el de Copa hasta mejor de lo esperado. Sí, eliminando a un rival que a priori estaba allí. Exactamente, y que le había ganado inclusive en fase de grupos, le había goleado en fase de grupos. A la final, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Ahora, también puede quedar con las manos vacías. Esa es la otra, sí. Las dos caras. Y allí me parece que va a ser o va a agudizar mucho más más por toda esta situación económica que viene en la actualidad, claro, con demandas encima. Los resultados siempre como que calman la situación. Fuera de cualquier dedo que está encima, como que por lo menos en los aficionados eso calma. Igual la ingeniería de la directiva será siempre seguir buscando los recursos para pagar lo que está debiendo, pero una cosa es con título encima y otra sin. Y el propio ingreso a la Copa Libertadores, que sigue, es cierto, no dependiendo directamente allí o sea, ganando sí, pero el empate es la situación de Cerro Guaraní. En el caso de Cerro Guaraní, 2 resultados jugados a favor de Cerro y 2 resultados jugados a favor de Nacional en este caso. Sí, pero la ganando misma situación. Puede ir con directo. todo lo mal que le fue en este último tramo de partidos, porque perdió los últimos Olimpia, igual sigue vivo. Igual sigue vivo. Y porque Nacional también viene tropezando. Y Nacional viene en baja. O sea, para Olimpia está latente la posibilidad aún de ingreso a Copa Libertadores. Y como decía Pancho, repito esto, porque fue un semestre y año oscuro para Olimpia. Con todo eso puede entrar a Libertadores y ganar 2 títulos hasta fin de año, si es que se da esa combinación de resultados. Y principalmente al final, ¿verdad? Si se logra el título de Copa Paraguay, o sea, Cerro Guaraní, hasta la posibilidad de quedarse por primera vez con esta nueva Copa. Sí. Pero lo del miércoles, y a no sacarle del lado a Sol de América, que últimamente viene rindiendo bien también. Planteo algo, Roque Santa Cruz para el miércoles, ¿qué opinan? ¿Titularidad o no? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo el ambiente da para que juegue. Si es lo físico está, yo creo que sí. Yo también pienso igual. Porque pasaron los días de calentón. Me parece que el propio Roque, como bien decía el propio Ricardo Tabarelli el otro día, está arrepentido de la situación que pasó en ese ida y vuelta. Te pueden decir lo que te pueden decir los hinchas, pero esa reacción de Roque por allí. Pero también sintió en ese momento las ganas de defenderse de esa manera, por decir así. Denis. Le vendría muy bien a Olimpia un triunfo, ¿verdad? Ganar esta Copa para motivarse nuevamente, ¿no? Porque está muy dolido el hincha olimpista por la actualidad del equipo, por la actualidad del club, y necesita de triunfo, necesita de alegría que últimamente no las tiene. Entonces, igualmente para el entrenador, que va a ir buscando el equipo ya para el próximo año, a ver con quién puede contar, con quién no. Sirve para los jugadores mismos también, para demostrar que pueden dar alegría en estos últimos tiempos
al hincha olimpista. Así es que va a ser un partido especial para todos. Totalmente. A ver, con relación a lo que pueda llegar a ocurrir, en caso de que Olimpia clasifique, gane el partido frente a Nacional, va a tener poco tiempo de descanso del plantel. Sí. Porque ya tiene que entrar en enero prácticamente en competencia, arranca la Libertadores temprano para los equipos. Una breve pausa después. Muy breve. Con todo, eso sí. Así es. Porque arranca de forma tempranera la Copa Luis. Descargando la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener todo a mano, tu historial clínico y mucho más. Descarga desde la App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro. Hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería, el mundo automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consultar las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta mañana en el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadoras del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. El viernes arranca todo en el Defensores. Libertad River el viernes en el Defensores 19:30. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores productos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Síguenos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shelby Power Nafta y Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. De lo que se vendrá el día sábado, 12 de octubre, Sol de América, 18:15 en el Luis Salinas, 12 de octubre, Sol de América. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes, mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compradas desde la web Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Hay novedades, Víctor, dentro de lo que se vendrá en la promoción, un cambio de fecha. Se va a oficializar en las próximas horas, pero aquí me están diciendo que el 7 al final la ida. Es el martes 7 y la revancha el 11. Al 11. ¿Tendría 2 días más? Un día más. Un día sí, más. Porque era 8 y 11, al final 7 y 11, así como están las 11. cosas. Se va a oficializar próximamente, pero es lo que podemos sacar en limpio después de la reunión de la divisional que acaba de terminar. Entonces el primer juego de la promoción se jugaría el martes 7. Exactamente, 7 de diciembre. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler y maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cibellana, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Más de repaso de partidos, decíamos el día sábado igualmente, Luqueño Guaireña, 18-15 en el Feliciano Cáceres. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 sos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. Así la programación dentro de la jornada del sábado, 12 de octubre, Sol de América, Luqueño Guaireña, 18-15. Y en Dos Bocas, Guaraní, Cerro Porteño, 20-30 el sábado. El Electrovan Aire House-Tech 12.000 BTU, cuota de 217.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electrovan.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 Sanri S.A. Más de repaso, el domingo en el Arsenio Rico, 19:30, Nacional Olimpia, fecha 18, Nacional Olimpia el domingo, 19:30, Arsenio Rico. Con CNT 2.000 millones en premios, un departamento homologado más un auto 0 kilómetro. En el grandioso 700 millones más una Toyota Fortuna en el poderoso. Y Salencio, sí 30 motos Honda, petición Teche por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades, exceda la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto todo público. Aso de Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Más de repaso de partidos, decíamos el domingo, 19:30 en el Arsenio Rico, único partido para el domingo, Nacional Olimpia. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mag Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande, para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un cambio sin prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra de preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH, a sus familias. Desde la labor de la Fundación Transmitió un cambio sin prejuicios. Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Llegó el Black Week IO. Hasta mañana vas a encontrar descuentos hasta el 40% de tus productos preferidos. Visita cualquiera de nuestras sucursales o ingresa a io.com.py. El partido entonces se va a jugar el martes 7. Los aficionados aquí de Luqueño me consultan y están confirmados. Para el amigo Esteban, todos los amigos luqueños siempre que están en sintonía del otro lado. El 7 se va a jugar el partido de Luqueño. El 7 de diciembre, martes 7 de diciembre, Luqueño Ameliano. Es momento de dejar pagar, alquilar y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá.
Ahora en Sanicer puedes hacer tu compra de juegos de baño, piso, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta mañana te esperamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate a las restos de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Bochas, ve dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria. Víctor, otro detalle, ahora como que se le va a apretar el calendario también al Luqueño, porque el Luqueño sigue con chances de meterse a la Sudamericana, jugará el sábado y después el martes, porque eso de meter equipo suplente de Guaireña no va. Pasa que Luqueño va a tener que decidir, porque Luqueño juega contra Guaireña de forma directa. Si Luqueño le gana, lo supera, 42. Y si 12 de octubre no llega a ganar, Luqueño sería el equipo que corresponde para la clasificación a Sudamericana. Pero para asegurar clasificación tiene que salvarse, porque si termina descendiendo, pierde el cupo. Claro. Pero hoy sí hay una prioridad, es el no descender. Claro, la Sudamericana. Otro que hizo una mala campaña y puede terminar con un premio. Así es. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamax nos remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamax.com.py. UPI se ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPI se exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPI, calidad para el mundo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de doblar un buen asado suena fuerte. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a los más nuevos en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamaros al 325-5000. Bancop, un banco con raíces, niño. Completamos allí todo lo que tiene que ver con el repaso correspondiente. Sacando en limpio entonces, tendremos viernes, sábado y domingo actividad del fin de semana, y el sábado Guaraní Cerro Porteño a las 20:30. Una última situación que se puede dar. Sí. Ejemplo, Guaraní sale campeón. Sí. Libertad empata ante River. Guaraní y Libertad tienen que jugar partido extra para definir el clasificado a la Supercopa Paraguay, porque terminarían en el acumulativo solo en ese con caso, la misma cantidad. Solamente en ese Guaraní caso. Y empatando. Cerro ya no puede jugar partido extra porque para que Cerro sea campeón necesita sumar por lo menos un punto, y ya Libertad no lo puede alcanzar en ese caso. Y otra situación que vamos a ir sacando cuentas, también podría haber algún partido extra por Sudamericana. Por Sudamericana. Sí. Vamos a sacar las cuentas. Ahora es un punto la ventaja que tiene 12. Guaireña. Un punto. Guaireña con su empate. Guaireña con su empate, un puntito encima. O sea, por encima el 12 de octubre que va a jugar antes Sol de América, hecho se ya pasó. 12 de octubre Sol de América en el Luis Salinas 18-15 y Luqueño va a enfrentar a Guaireña. Sí, en realidad sacando cuentas ya no, porque Luqueño si le gana a Guaireña quedaría por encima. Y si Guaireña empata, 12 de octubre tiene que ganar. Y ya no hay posibilidad de empate allí, porque se cruzan Guaireña y Luqueño. Juegan entre sí. Y 12 va con Sol. No, y Sol ya está clasificado a Sudamericana. Claro. Sí, porque Sol de América, o sea, 12 en caso de perder un puntito, y si empatan Guaireña y Luqueño. Y ahí clasifica Guaireña con 42. Y 12 queda con Luqueño fuera, 40. Claro, sí, vaya. Sí, y si Luqueño gana, ya no puede empatar con Guaireña, y 12 de octubre... igual al ganar lo pasaría siempre a Luqueño. Claro, o sea, en las combinaciones ya no hay posibilidad de partido extra. Esa es la situación entonces dentro de lo que se vendrá. En el Arsenio Rico, Nacional ante Olimpia a las 19:30. Regresamos a las 18, Gustavito. Está allí el nombre del tema de Urbana, siempre le cambio. Si tenés por ahí, a pedido de Denis Caniza, o está preparando otra cosa. Porque Denis me pide que
¿Verdad, Denis? Sí. Al público. Sí, nos vamos con esto. Es mal momento. Vamos a las 18 con el extra. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa de todo el Paraguay. Gustavito en la consola, el consultor sentimental, el conductor número 1, más no hay. Hola. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. Gustavito el pionero de los audios de WhatsApp, los demás son pura copia, no traten de imitar. Si tienes algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. El comandante está presente como él, no hay otro igual. Lástima que la audiencia no clasifica al mundial. La mano bien arriba de las chicas que están solas, porque aquí ya llegó el Messi de la consola. Fíjate que no se lo ven en el Paradito y con Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindé.